Sir Teobaldo era un hombre sin esperanza que salvó a Adelaide de una situación desesperada entre lobos hambrientos. Lo que ocurrió al amanecer dejó a todos sin palabras. El padre de la campesina reveló un secreto impactante e hizo una propuesta que lo cambió todo para siempre. Prepárate para un giro que nunca imaginaste. Sir Teobaldo de Alarat era un fantasma entre los vivos. Alguna vez fue un caballero de honor impecable, pero fue destruido por la traición de su propio hermano, quien le robó sus tierras, su esposa y su nombre. Exiliado y marcado por la vergüenza, eligió el aislamiento en las profundidades del Bosque Negro, donde esperaba solamente el fin de sus días. Pero en una noche de tormenta cruel, un grito femenino rasga el silencio. Adelaide, una campesina hambrienta rodeada por lobos hambrientos, lucha por sobrevivir. Algo dormido despierta en Teobaldo. Empuña su espada oxidada y enfrenta a la manada en una batalla sangrienta. Al salvar a la joven, descubre que ella carga marcas de sufrimiento tan profundas como las suyas. Cuando llega el amanecer, Martín, el padre de Adelaide, aparece con ojos que guardan secretos antiguos. Su propuesta no involucra oro ni gratitud, sino una revelación devastadora sobre la verdadera identidad de Adelaide, una verdad que conecta su destino con el pasado destruido de Teobaldo. El caballero caído encuentra en la campesina abandonada la última oportunidad de redención, justicia y, quizás, un nuevo comienzo para ambos. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, cuéntanos, ¿desde dónde nos estás viendo? Nos encanta leerte y sentirnos cerca de ti, sin importar la distancia. Si quieres ayudarnos a que este canal siga creciendo y podamos traer más contenido emocionante, no olvides suscribirte. Cada vez que te unes, nuestra historia se hace más grande gracias a ti. Hagamos este viaje juntos. La lluvia caía como cuchillos sobre el techo de madera podrida de la cabaña. Cada gota parecía acusar, martillar, recordar. Sir Teobaldo de Alarat permanecía sentado frente a la chimenea casi extinta, observando las brasas morir lentamente, como todo en su vida había muerto. Sus dedos callosos sostenían una copa de vino barato, el único lujo que aún se permitía. El líquido oscuro temblaba levemente, no por la fuerza de sus manos, sino por el peso de los recuerdos que nunca descansaban. 5 años, 5 inviernos desde que todo se derrumbó, 5 años desde que el nombre Alarat se convirtió en sinónimo de vergüenza. La espada estaba recargada contra la pared, cubierta por una fina capa de óxido y abandono. Teobaldo apenas la miraba ya. ¿Qué utilidad tenía una espada para un hombre sin propósito? El viento aullaba afuera, sacudiendo los postigos rotos. En la floresta negra, las tormentas no eran simples fenómenos naturales, eran castigos, recordatorios de que incluso la naturaleza rechazaba a quienes habitaban sus sombras. Teobaldo había elegido este lugar precisamente por eso, un exilio merecido para un hombre que había perdido todo derecho a caminar entre los honorables. Su reflejo en el vino oscuro le devolvía la mirada de un extraño, barba descuidada, cabello gris antes de tiempo, ojos hundidos que alguna vez brillaron con la certeza de un propósito noble. Ahora solo quedaba el vacío. ¿Cómo llegaste a esto, Teobaldo?, murmuró para sí mismo, su voz ronca por el desuso. Pasaban días enteros sin que pronunciara palabra alguna. Los únicos sonidos eran los de la naturaleza salvaje que lo rodeaba y, ocasionalmente, el chasquido de la madera al quebrarse en la chimenea. La memoria llegó sin permiso, como siempre lo hacía. El gran salón de Alarat, las antorchas iluminando los muros de piedra, los estandartes de su familia ondeando con orgullo, y luego, la voz de su hermano Roderick, acusándolo frente a todos los nobles reunidos. «¡Traidor! ¡Has conspirado contra el rey!». Las palabras aún resonaban en su mente como campanas de muerte. Documentos falsificados, testigos comprados, un juicio amañado. Todo orquestado por el hombre que compartía su sangre. Roderick, el hermano menor que siempre vivió bajo su sombra, finalmente había encontrado la manera de tomar lo que creía que le correspondía. Y lo peor no fue perder las tierras, ni siquiera fue el exilio. Lo peor fue ver a Isabela, su esposa, su razón de vivir, de pie junto a Roderick durante el juicio, con la mirada fría de quien ya había elegido al vencedor, sin una palabra de defensa, sin siquiera una lágrima. Teobaldo apuró el resto del vino, dejando que el sabor amargo quemara su garganta. El dolor físico era bienvenido, al menos era real, tangible, a diferencia del tormento constante que habitaba en su pecho. Se levantó con dificultad, sintiendo el peso de cada uno de sus 42 años como si fueran 80. La cabaña era pequeña, apenas 4 paredes y un techo que goteaba en 3 lugares diferentes. Había ollas estratégicamente colocadas para recoger el agua de la lluvia. Plop, plop,
plop, un ritmo constante que acompañaba sus noches de insomnio. En una esquina descansaba su armadura, o lo que quedaba de ella. Las placas de acero, alguna vez brillantes, ahora estaban opacas. Algunas abolladuras nunca reparadas le recordaban batallas que ya no importaban. Había luchado por su rey, había sangrado por su reino, había sido condecorado como uno de los mejores caballeros de la corte, y todo eso se evaporó en una sola noche de traición. Teobaldo caminó hacia la pequeña ventana. La tormenta arreciaba, los árboles se doblaban bajo la furia del viento. La floresta negra merecía su nombre. Durante el día, el dosel de ramas era tan denso que apenas dejaba pasar la luz del sol. Por las noches, era un abismo de oscuridad absoluta, habitado por criaturas que los aldeanos temían mencionar. Lugar perfecto para un hombre muerto en vida, pensó. Había considerado acabar con todo más de una vez. Habría sido fácil. Una cuerda, una viga, y el dolor terminaría. Pero algo lo detenía siempre. No era esperanza. Eso había muerto hace tiempo. Era más bien una obstinación patética, un resto de orgullo herido que se negaba a darle a Roderick la satisfacción final. Un relámpago iluminó brevemente el claro alrededor de la cabaña, seguido por un trueno que hizo temblar las paredes. Teobaldo regresó a su silla, dispuesto a pasar otra noche en vela, perdido en los laberintos de su mente atormentada. No tenía manera de saber que esta tormenta traería algo diferente, que en cuestión de horas, un grito desesperado atravesaría la noche y despertaría algo que creía completamente muerto dentro de él, algo que se parecía peligrosamente a un propósito. La medianoche había pasado cuando Teobaldo finalmente cedió al cansancio. No era sueño verdadero, nunca lo era. Era más bien un estado de inconsciencia inquieta donde las pesadillas se mezclaban con recuerdos y resultaba imposible distinguir cuál era peor. En sus sueños, Isabela lo miraba con aquellos ojos verdes que alguna vez le prometieron eternidad, pero ahora estaban vacíos, fríos como el hielo de invierno. «Nunca fuiste suficiente», le decía, y su voz resonaba en un salón lleno de sombras que se reían de él. Roderick estaba allí también, coronado y triunfante, levantando una copa mientras los nobles aplaudían. Un sonido lo arrancó de la pesadilla. Al principio, Teobaldo pensó que era parte del sueño, un lamento distante que se mezclaba con el aullido del viento, pero entonces lo escuchó de nuevo, más claro esta vez. Un grito, humano, desesperado. Sus ojos se abrieron de golpe. La chimenea se había apagado completamente, dejando la cabaña sumida en una oscuridad casi total. Solo los relámpagos ocasionales proporcionaban breves instantes de luz fantasmal. «Ayuda, ayúdenme». La voz era femenina, joven, cargada de terror absoluto. Venía del bosque, a cierta distancia pero lo suficientemente cerca para que las palabras fueran inconfundibles. Teobaldo se quedó inmóvil en su silla, el corazón latiéndole con fuerza por primera vez en años. «No es asunto tuyo», se dijo a sí mismo. «Déjalo ir». Había aprendido a endurecer su corazón. El mundo le había enseñado que la bondad era debilidad, que la nobleza era una mentira que los fuertes usaban para manipular a los ingenuos. ¿Por qué debería arriesgar su pellejo por un extraño? ¿Por qué debería importarle? Pero entonces escuchó algo más que heló su sangre. Aullidos. No eran los aullidos solitarios de un lobo en la distancia. Era una sinfonía de hambre, una manada entera comunicándose, coordinándose. Y entre esos sonidos salvajes, el grito de la mujer se elevaba una y otra vez, cada vez más agudo, más desesperado. «Por favor, hay alguien ahí». Teobaldo cerró los ojos con fuerza. «No es tu problema. Ya no eres un caballero. Ya no eres nada». Pero sus manos ya se movían por voluntad propia, alcanzando la espada oxidada. Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura familiar, y algo antiguo despertó en su interior. No esperanza, no redención, sino un instinto más primitivo, el instinto del guerrero que había sido. Se puso de pie con rapidez, tomando también el farol de aceite que colgaba junto a la puerta. No se molestó con la armadura. No había tiempo, y además, el óxido probablemente haría más ruido que protección proporcionaría. Solo la espada, solo su cuerpo entrenado por décadas de combate. Abrió la puerta de un tirón y la tormenta lo golpeó como un puñetazo. La lluvia caía con tal fuerza que apenas podía mantener los ojos abiertos. El viento amenazaba con arrancarle el farol de las manos. «¡Ayuda! Están cada vez más cerca». La voz venía del este, más allá del claro, donde los árboles se volvían más densos. Teobaldo echó a correr, sus botas hundiéndose en el lodo, las ramas bajas azotando su rostro. El farol se balanceaba salvajemente, creando sombras danzantes que hacían del bosque un lugar aún más aterrador. Los aullidos se intensificaron. Ya no eran amenazas distantes, eran llamados de caza activa. La manada había encontrado a su presa y se estaba preparando para el ataque final. «¡Resiste!»,
gritó Teobaldo, aunque dudaba que ella pudiera escucharlo sobre el rugido de la tormenta. «Ya voy». Sus pulmones ardían. Hacía años que no corría así, que no exigía tanto de su cuerpo. Pero el entrenamiento de toda una vida no se olvida completamente. Sus piernas encontraron el ritmo, su respiración se acompasó, y por un momento fugaz, se sintió joven otra vez, invencible otra vez. Un relámpago iluminó el camino adelante, y Teobaldo vio la escena como una pintura infernal congelada en el tiempo. Había una mujer, no más de 25 años, calculó, de pie contra un árbol grueso, una rama gruesa en sus manos temblorosas. Su vestido de campesina estaba destrozado, empapado, cubierto de lodo. Tenía el cabello oscuro pegado al rostro y los ojos muy abiertos, brillando con el terror de quien sabe que está a punto de morir. Y alrededor de ella, formando un semicírculo apretado, había lobos. 6 que Teobaldo pudo contar en ese instante de luz. Animales enormes, grises y negros, con los ojos reflejando un hambre que no conocía piedad. Sus colmillos brillaban bajo la lluvia, el pelaje pegado a cuerpos musculosos y tensos, listos para saltar. El líder de la manada, un macho masivo con una cicatriz que le atravesaba el hocico, gruñó bajo, amenazante. La mujer agitó la rama desesperadamente. «¡Aléjense! ¡Atrás!». Pero los lobos no retrocedieron. Sabían que tenían la ventaja. Era solo cuestión de tiempo. La oscuridad regresó cuando el relámpago se desvaneció. Teobaldo siguió avanzando, tratando de calcular la distancia. 30 metros, 20, 15. Otro relámpago. Los lobos se habían acercado más. El líder estaba a punto de saltar. Rugió Teobaldo con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Aquí, malditas bestias!». Levantó el farol en alto y sacudió la espada contra los árboles cercanos, creando un estruendo metálico que compitió con el trueno. 2 de los lobos más jóvenes se sobresaltaron y retrocedieron, pero el líder y los otros 4 se volvieron lentamente hacia esta nueva amenaza. En la penumbra del farol oscilante, Teobaldo pudo ver sus ojos evaluándolo. No eran bestias estúpidas. Estaban calculando si este nuevo oponente valía el riesgo, si era más débil que su presa original. «Vamos», susurró Teobaldo, bajando su centro de gravedad, posicionando la espada en guardia alta. «Vengan a descubrirlo». El líder de la manada dio un paso al frente, luego otro. Su gruñido se transformó en un rugido gutural que prometía violencia. Los otros lobos se dispersaron ligeramente, preparándose para atacar desde múltiples ángulos. Teobaldo sintió la adrenalina recorrer sus venas como fuego líquido. Había luchado contra hombres, contra bandidos, incluso contra un oso una vez. Pero una manada coordinada de lobos hambrientos, en medio de una tormenta nocturna, era algo completamente diferente. «Adelaide», susurró la mujer detrás de los lobos, su voz apenas audible. «Me llamo Adelaide». «Pues resiste, Adelaide», respondió Teobaldo sin apartar la vista de los depredadores, «porque esto va a ponerse muy feo». El líder de la manada gruñó una última vez, mostrando cada uno de sus colmillos letales, y entonces saltó. El tiempo se ralentizó. Teobaldo vio al lobo líder surcar el aire, sus mandíbulas abiertas en un arco mortal dirigido directamente a su garganta. Años de entrenamiento se apoderaron de su cuerpo. No pensó, simplemente reaccionó. Se lanzó hacia un lado, girando sobre su talón derecho, mientras la espada describía un arco horizontal. El filo oxidado encontró carne y hueso. El lobo aulló, más de sorpresa que de dolor, y aterrizó torpemente. Una línea roja brotando de su costado, pero no hubo tiempo para respirar. Otro lobo ya venía desde la izquierda, bajo y rápido, buscando sus piernas. Teobaldo saltó hacia atrás, pero sus botas resbalaron en el lodo. Cayó de rodillas justo cuando los colmillos rozaban el aire donde su pantorrilla había estado un segundo antes. «¡Maldición!», rodó sobre su espalda, levantando el farol como escudo improvisado. Un tercer lobo se abalanzó y sus fauces chocaron contra el metal caliente. La bestia retrocedió con un gañido, sacudiendo la cabeza, pero el farol salió volando de la mano de Teobaldo y se estrelló contra un árbol, apagándose al instante. La oscuridad los envolvió completamente. Solo los relámpagos intermitentes proporcionaban fragmentos de visión, imágenes estroboscópicas de pesadilla. Flash, 3 lobos circulando. Oscuridad. Flash, el líder lamiendo su herida, los ojos brillando con furia renovada. Oscuridad. Flash, Adelaide aún contra el árbol, paralizada por el terror. Teobaldo se puso de pie a duras penas, empuñando la espada con ambas manos. Su corazón latía desenfrenado, sus músculos gritaban por oxígeno. No estaba en forma para esto. 5 años de abandono habían pasado factura. «Concéntrate», se ordenó a sí mismo. «Respira, escucha». Cerró los ojos. En la oscuridad absoluta entre relámpagos, los otros sentidos se agudizaron. Escuchó el chapoteo de patas en el lodo,
el jadeo gutural de las bestias, el susurro de cuerpos moviéndose entre los arbustos. A su derecha, cerca, giró y atacó a ciegas. La espada cortó aire, pero escuchó un gruñido de advertencia. Había estado cerca, muy cerca. Otro chapoteo. Detrás, se volvió justo cuando un relámpago iluminó la escena. El lobo ya estaba en el aire, imposible de esquivar. Teobaldo levantó el brazo izquierdo instintivamente. Los colmillos se cerraron sobre su antebrazo. El dolor fue cegador, blanco e inmediato. Pero Teobaldo no gritó. En cambio, aprovechó el impulso. Con la bestia colgando de su brazo, estrelló su puño derecho, aún sujetando la espada, contra el cráneo del lobo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Golpes brutales, desesperados. El lobo finalmente soltó su agarre y cayó aturdido. Teobaldo no le dio oportunidad de recuperarse. Hundió la espada en el cuello de la bestia, sintiendo el acero atravesar músculo y arteria. La sangre caliente salpicó su rostro. Uno menos. Quedaban 5. El líder aulló, no de miedo, sino de rabia. Era una llamada a sus compañeros de manada. El juego había terminado. Era hora de matar. Los lobos restantes atacaron al unísono. Teobaldo se movió por puro instinto de supervivencia. Esquivó, bloqueó, cortó. Su espada era una extensión de su voluntad, cantando a través de la lluvia. Cada movimiento le costaba más que el anterior. Su brazo herido sangraba profusamente, entumecido y débil. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban, pero había algo más impulsándolo, una furia que había mantenido enterrada durante 5 años. Toda la rabia por la traición, por la humillación, por los años perdidos, todo salía ahora en cada golpe salvaje de su espada. «No voy a morir así», rugió hacia la noche. «No en este maldito bosque, no por ustedes». Un lobo logró morder su pierna. Teobaldo cayó sobre una rodilla, pero usó el impulso descendente para clavar la espada en la espalda de la bestia. El animal aulló y se retorció, pero Teobaldo no soltó el arma. Empujó más profundo, girando la hoja, hasta que el lobo dejó de moverse. 2 menos. Quedaban 4, pero Teobaldo apenas podía mantenerse en pie. La sangre de su brazo y pierna manchaba el suelo encharcado. Su visión se nublaba en los bordes. Cada respiración era una agonía. El líder de la manada se acercó lentamente, cauteloso ahora. Había visto morir a 2 de los suyos. Este humano era peligroso, incluso herido, pero también estaba débil, vulnerable. Teobaldo se apoyó en su espada como si fuera un bastón, tratando de mantenerse erguido. «Ven entonces», jadeó. «Termina lo que empezaste». El lobo líder se agachó, preparándose para el salto final. Los otros 3 formaron posición detrás de él. Sabían que este sería el ataque decisivo. Y entonces, algo inesperado sucedió. Una roca del tamaño de un puño golpeó al líder en el costado. Otra le dio a uno de los lobos menores en la cabeza. Provenían de donde estaba Adelaide. «Aléjense de él», gritó la joven, su voz transformada de terror a furia desesperada. «Aléjense». Había abandonado su refugio junto al árbol y ahora lanzaba todo lo que encontraba. Rocas, ramas, puñados de lodo. No causaban daño real, pero distraían a los lobos, dividían su atención. El líder gruñó, indeciso. ¿Atacar al humano herido frente a él o volver por la presa original? Teobaldo aprovechó ese momento de vacilación, reunió las últimas reservas de fuerza que le quedaban y se lanzó hacia adelante con un grito de guerra. No era elegante, no era la técnica perfecta que una vez dominó en los campos de entrenamiento. Era pura voluntad bruta, la negativa de un hombre a rendirse. Su espada encontró el hombro del líder, cortando profundamente. La bestia aulló y retrocedió, cojeando. Los otros 3 lobos miraron a su líder herido, luego al humano que seguía en pie contra toda lógica, y finalmente tomaron la decisión que los animales salvajes siempre toman cuando la caza se vuelve demasiado costosa. Se retiraron. Primero los 3 menores, fundiendo en las sombras del bosque. Luego, con un último gruñido de desafío y dolor, el líder también se volvió y desapareció entre los árboles, dejando un rastro de sangre en el lodo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo quedaba el sonido de la lluvia, más suave ahora, y la respiración trabajosa de Teobaldo. Se quedó de pie por puro orgullo durante 3 segundos más. Luego sus piernas cedieron y cayó de rodillas, luego de bruces en el lodo frío. Lo último que escuchó antes de que la oscuridad lo reclamara fue la voz de Adelaide, corriendo hacia él. «No»,
«Espera, no te mueras, por favor, no te mueras». Sus dedos tocaron su cuello, buscando un pulso. Lo encontró, débil pero persistente. «Gracias», susurró ella, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Gracias, desconocido». Y en la inconsciencia que lo envolvía, Teobaldo sintió algo que no había sentido en 5 años, que tal vez, solo tal vez, su vida aún tenía algún propósito después de todo. El dolor fue lo primero que regresó, un latido constante que pulsaba en su brazo izquierdo, irradiando oleadas de agonía con cada latido de su corazón. Luego vino la conciencia, fragmentada, confusa, como tratar de armar un rompecabezas en la oscuridad. Teobaldo abrió los ojos lentamente. El techo de madera de su cabaña lo saludó, familiar y desgastado. La luz grisácea del amanecer se filtraba a través de los postigos rotos. La tormenta había pasado, dejando solo el goteo constante del agua acumulada en el techo. Intentó moverse y su cuerpo protestó violentamente. Cada músculo gritaba. Su brazo estaba vendado con tela, que alguna vez fue blanca pero ahora estaba manchada de rojo oscuro. Su pierna también. Alguien lo había curado. «No te muevas todavía», dijo una voz suave. Giró la cabeza con dificultad. Adelaide estaba sentada en su única silla, cerca de la chimenea donde ahora ardía un fuego modesto. Su cabello oscuro, libre del lodo de la noche anterior, caía en ondas húmedas sobre sus hombros. Tenía el rostro delgado, casi demacrado, con pómulos marcados que hablaban de demasiadas comidas perdidas, pero sus ojos, grandes y color avellana, tenían una intensidad que contrastaba con su apariencia frágil. «¿Cómo?» La voz de Teobaldo salió ronca, rasposa. «¿Cómo llegué aquí?» «Te arrastré», respondió ella simplemente, como si fuera la cosa más normal del mundo. «No fue fácil. Pesas como un caballo muerto». A pesar del dolor, Teobaldo casi sonrió. «Casi. Tus modales necesitan trabajo. Y tú necesitas un médico de verdad, no mis vendajes improvisados». Adelaide se levantó y se acercó, llevando una taza humeante. «Té de hierbas. Te ayudará con el dolor. O al menos eso espero. No soy curandera. Solo sé lo que mi madre me enseñó antes de...». Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. Le ofreció la taza, evitando su mirada. Teobaldo la aceptó con su mano derecha, la que aún funcionaba. El líquido estaba caliente y amargo, pero lo bebió de todas formas. Cada sorbo parecía revivir un poco más su cuerpo maltratado. «Gracias», dijo finalmente. «Por esto, por cuidarme. Eres tú quien merece las gracias». Adelaide regresó a la silla, envolviendo sus brazos alrededor de su cuerpo como si tuviera frío, aunque la cabaña estaba relativamente cálida. «Me salvaste la vida. Esos lobos me habrían despedazado si no hubieras aparecido». «¿Qué hacías allá afuera, en medio de la tormenta, en la floresta negra de todos los lugares?» Los ojos de Adelaide se oscurecieron. Miró hacia el fuego, como si las respuestas estuvieran escritas en las llamas danzantes. «Huía», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «De mi aldea, de complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?». Ella dudó, mordiéndose el labio inferior. Teobaldo notó que tenía las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se habían puesto blancos. «El señor de nuestra aldea», comenzó lentamente, cada palabra pareciendo costarle. «Lord Cassius es un hombre cruel. Tiene ciertos apetitos, y cuando pone sus ojos en alguna joven del pueblo, no acepta un no por respuesta». La mandíbula de Teobaldo se tensó. Conocía hombres como ese, nobles que creían que su título les daba derecho sobre todo y todos en sus tierras. «Te eligió a ti». No era una pregunta. Adelaide asintió, aún sin mirarlo. «Envió a sus hombres a buscarme hace 3 días. Mi padre trató de negociar, de ofrecerle dinero que no tenemos, de pedir más tiempo, pero Cassius no es un hombre paciente». Su voz se quebró ligeramente. «Anoche decidieron que ya habían esperado suficiente. Vinieron a nuestra choza mientras mi padre estaba en el bosque buscando leña. ¿Y huiste?». Salté por la ventana trasera como una cobarde. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Los escuché entrar, destrozar nuestras pocas pertenencias, gritar mi nombre. Corrí sin rumbo fijo, sin saber a dónde ir. Solo sabía que tenía que alejarme. «Eso no es cobardía», dijo Teobaldo con firmeza. «Eso es supervivencia». Adelaide finalmente lo miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «¿De verdad lo crees?». «Lo sé. He visto más que suficiente valentía y cobardía para distinguir la diferencia». Ella se limpió las mejillas con el dorso de la mano, tratando de recomponerse. «Me perdí en la oscuridad. La tormenta empeoró, y luego escuché los aullidos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero entonces los vi. Ojos brillantes en la oscuridad, acercándose. ¿Por qué la floresta negra? ¿No sabías lo peligrosa que es?». «Precisamente por eso». Una sonrisa amarga cruzó su rostro. «Pensé que los hombres de Cassius no me seguirían aquí. Todos en la aldea conocen las historias. Criaturas salvajes, espíritus malignos, hombres que entran y nunca salen. Pero entre los lobos y Lord Cassius se encogió de hombros. «Al
menos los lobos son honestos sobre sus intenciones. Teobaldo guardó silencio, procesando sus palabras. Había una verdad cruda en ellas que resonaba con su propia experiencia. A veces los monstruos más peligrosos caminaban en dos piernas y llevaban coronas. Tu padre, dijo después de un momento. Dijiste que estaba en el bosque. ¿Sabe que estás aquí? Adelaide negó con la cabeza. No tengo idea de dónde está. Probablemente piensa que estoy muerta. O peor, una nueva oleada de culpa cruzó su rostro. Es un hombre viejo, débil, y ahora está solo, enfrentando la ira de Cassius por mi desaparición. ¿Tienes más familia? ¿Hermanos? ¿Madre? Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Fiebre. No teníamos dinero para un curandero. Su voz se volvió distante, perdida en recuerdos dolorosos. Mi padre hizo lo que pudo, pero no fue suficiente. La vi apagarse poco a poco, día tras día, hasta que simplemente dejó de respirar. Lo siento, la vida de los campesinos es así. Adelaide se encogió de hombros, pero Teobaldo podía ver el dolor que aún habitaba en sus ojos. Nacemos, trabajamos hasta que nuestros cuerpos se rompen y morimos. Si tenemos suerte, dejamos algo atrás. Si no, dejó la frase sin terminar. Teobaldo estudió su rostro más detenidamente. Había algo en ella, algo más allá de la historia trágica que acababa de compartir, una cierta dignidad en la forma en que se mantenía erguida a pesar de todo. Una inteligencia en sus ojos que sugería que había más en Adelaide de lo que mostraba a simple vista. ¿Cuántos años tienes? 24. Aunque me siento como si tuviera 60. Eres joven todavía. Podrías rehacer tu vida en otro lugar, lejos de Lord Cassius. Ella rió, pero fue un sonido sin humor. ¿Con qué? No tengo dinero, no tengo habilidades más allá de cultivar papas y remendar ropa. Y ahora ni siquiera tengo eso. Todo lo que poseía está en esa choza que probablemente Cassius ya quemó en su rabia. ¿Y qué planeas hacer? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Adelaide abrió la boca para responder, pero luego la cerró de nuevo. La verdad era que no tenía un plan. Había corrido por instinto puro, sin pensar más allá del siguiente paso. No lo sé, admitió finalmente, su voz pequeña. Supongo que esperaba desaparecer en el bosque. Tal vez los lobos habrían sido más misericordiosos que lo que me esperaba de vuelta en la aldea. No digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Sus ojos lo desafiaron. Soy nadie, una campesina sin valor. El mundo no notaría mi ausencia. Yo la notaría, dijo Teobaldo, sorprendiéndose a sí mismo con la ferocidad en su voz. Te arriesgaste para ayudarme anoche. Cuando podrías haber huido mientras los lobos estaban distraídos conmigo, te quedaste, lanzaste piedras, luchaste. Adelaide parpadeó, claramente sorprendida por su vehemencia. Eso significa algo, continuó Teobaldo. El coraje significa algo. La voluntad de ayudar a un extraño significa algo. Ella lo miró largamente, como si estuviera tratando de leer algo escrito en su rostro cicatrizado y cansado. ¿Quién eres?, preguntó finalmente. No eres un simple ermitaño. La forma en que luchas, la forma en que hablas, hay nobleza en ti, aunque trates de esconderla. Teobaldo desvió la mirada. Era alguien. Hace mucho tiempo. Ahora solo soy un hombre esperando morir en paz. Pues no pareces muy bueno en eso de morir pacíficamente, dijo Adelaide con un atisbo de humor, considerando que anoche masacraste a media manada de lobos. A pesar de todo, Teobaldo sintió el fantasma de una sonrisa tocando sus labios. Supongo que no. El silencio que siguió fue más cómodo que antes. Adelaide se levantó y comenzó a revolver entre las escasas provisiones de la cabaña, encontrando algo de pan duro y queso que había sobrevivido al abandono. Deberías comer, dijo, ofreciéndole un trozo. Perdiste mucha sangre, necesitas recuperar fuerzas. ¿Y tú? Yo también comeré, no te preocupes. Mientras comían en silencio, Teobaldo no pudo evitar pensar en lo extraño de la situación. Ayer por la noche, estaba listo para dejar que el mundo siguiera girando sin él. Y ahora tenía a una joven campesina en su cabaña, una vida que había salvado, una responsabilidad que no había buscado pero que de alguna manera había aceptado. Teobaldo, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. Me llamo Teobaldo. Adelaide sonrió por primera vez desde que la conoció. Una sonrisa genuina que iluminó brevemente su rostro demacrado. Encantada de conocerte, Teobaldo, aunque las circunstancias podrían haber sido mejores. Siempre lo son. Afuera, el sol finalmente había logrado abrirse paso entre las nubes, enviando rayos de luz dorada a través del dosel de árboles. Era el comienzo de un nuevo día. Ninguno de ellos sabía que antes de que ese día terminara, todo cambiaría de nuevo, que una figura del pasado estaba en camino, trayendo consigo verdades que sacudirían los cimientos mismos de sus identidades. Pero por ahora, en ese momento tranquilo, eran simplemente dos almas rotas, encontrando un breve refugio en la compañía del otro, y a veces eso era suficiente. El sol estaba en su cenit cuando Teobaldo finalmente logró sentarse sin que el mundo girara a su alrededor. Adelaide había insistido en cambiar sus vendajes, y aunque sus manos temblaban ligeramente, había hecho un trabajo decente.
Las heridas eran profundas pero limpias. Con suerte, no se infectarían. Deberías descansar más, dijo ella, observándolo con preocupación mientras él intentaba ponerse de pie. He descansado suficiente. Teobaldo se apoyó contra la pared, probando el peso en su pierna herida. Dolía como el demonio, pero aguantaba. Necesito saber qué tan mal están las cosas. Si los hombres de Cassius te están buscando, no vendrán aquí, interrumpió Adelaide, aunque su voz no sonaba del todo convencida. Nadie se adentra en la Floresta Negra por voluntad propia. Las supersticiones son demasiado fuertes. Las supersticiones no detienen a hombres desesperados o codiciosos. Antes de que Adelaide pudiera responder, un sonido los hizo congelar a ambos. Pasos. Alguien se acercaba a la cabaña, caminando sin intentar ser sigiloso. No eran múltiples personas, solo una. Por el sonido de las pisadas, Teobaldo alcanzó su espada instintivamente, ignorando el dolor que atravesó su brazo herido. Adelaide palideció, retrocediendo hacia la esquina más alejada de la cabaña. ¿Esperabas a alguien?, susurró Teobaldo. Ella negó con la cabeza, los ojos muy abiertos por el miedo. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Hubo una pausa, como si quien estuviera afuera estuviera reuniendo valor. Luego, 3 golpes firmes resonaron en la madera desgastada. Adelaide, llamó una voz masculina, vieja y cansada. Adelaide, sé que estás ahí. Vi las huellas en el lodo. El rostro de la joven se transformó de miedo a shock absoluto. Padre, se lanzó hacia la puerta, pero Teobaldo extendió su brazo sano para detenerla. Espera, ¿estás segura de que es él? Es mi padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Reconocería su voz en cualquier parte. Teobaldo dudó un momento más antes de asentir. Bajó la espada, pero la mantuvo cerca mientras Adelaide abría la puerta de un tirón. Un hombre anciano estaba parado en el umbral. Debía tener al menos 65 años, posiblemente más. Su espalda estaba encorvada por décadas de trabajo duro, su rostro surcado por arrugas profundas como surcos en tierra seca. Llevaba ropas de campesino remendadas una docena de veces, y un bastón tallado a mano lo ayudaba a mantener el equilibrio. Pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Teobaldo. Eran grises, penetrantes, y contenían una inteligencia aguda que contrastaba dramáticamente con su apariencia humilde. Eran los ojos de un hombre que había visto mucho, que sabía cosas que no debería saber. ¡Padre! Adelaide se lanzó a sus brazos, sollozando. Pensé que nunca te volvería a ver. Pensé que Cassius te había... Shh, niña, estoy bien. El viejo la abrazó con una ternura que contrastaba con la dureza de sus rasgos. Sus ojos, sin embargo, nunca dejaron de observar a Teobaldo por encima del hombro de su hija. Estoy bien, pero tenemos mucho de qué hablar. Después de un momento, Adelaide se apartó, limpiándose las lágrimas. ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo sabías que estaría aquí? Seguí tu rastro hasta donde pude, hasta que se perdió en la tormenta. El viejo entró cojeando a la cabaña, apoyándose pesadamente en su bastón. Luego, esta mañana, encontré los cuerpos de 2 lobos muertos cerca del arroyo del este. Sangre por todas partes, huellas de pelea y huellas que llevaban hacia esta dirección. Sus ojos se fijaron en Teobaldo. Imaginé que si mi hija había sobrevivido a los lobos, debía haber encontrado ayuda. Este es Teobaldo, dijo Adelaide rápidamente. Me salvó de la manada. Luchó contra ellos solo para protegerme. Eso veo. El viejo estudió las heridas vendadas de Teobaldo, la sangre que manchaba su ropa, la espada oxidada todavía en su mano. Un hombre que lucha contra lobos en medio de una tormenta nocturna por una extraña, no es un hombre común. Había algo en su tono. No era exactamente suspicacia, pero tampoco completa confianza. Era como si estuviera evaluando algo, midiendo algo que solo él podía ver. Soy solo un ermitaño, respondió Teobaldo, incómodo bajo esa mirada penetrante. Tu hija gritó pidiendo ayuda, respondí. ¿Nada más? ¿Nada más? El viejo sonrió levemente, pero no llegó a sus ojos. Los ermitaños no suelen tener espadas, ni la postura de un guerrero entrenado, ni las cicatrices de batallas que veo en tus manos. Teobaldo se tensó. Este anciano era más observador de lo que parecía. Padre, por favor, intervino Adelaide. Sea quien sea, me salvó la vida. Eso es lo único que importa. Tienes razón, niña. Tienes razón. El viejo se acercó trabajosamente a la silla y se dejó caer en ella con un suspiro de alivio. Perdóname, señor. Estos son tiempos peligrosos y un padre debe ser cauteloso. Lo entiendo, dijo Teobaldo relajándose ligeramente. ¿Cómo están las cosas en tu aldea? ¿Te buscaron problemas los hombres de Cassius? La expresión del viejo se oscureció. Vinieron, como Adelaide temía. Destrozaron nuestra choza. Me amenazaron, exigieron saber dónde estaba mi hija. Hizo una pausa, su mandíbula apretándose. Les dije que había huido, que no tenía idea de hacia dónde. No me creyeron, por supuesto. Me dieron hasta el anochecer de hoy para entregarla.
¿O de lo contrario? ¿O de lo contrario qué? Preguntó Adelaide, su voz apenas un susurro. Quemarían nuestra casa y me encerrarían por desafiar a un noble. El viejo suspiró pesadamente. Pero eso ya no importa. ¿Cómo que no importa? Adelaide se acercó a él tomando sus manos arrugadas. Por supuesto que importa. No puedo dejar que te hagan eso por mi culpa. No lo harán, dijo el viejo con una certeza extraña, porque no voy a volver. ¿A qué? He vivido demasiado tiempo bajo el yugo de hombres como Cassius, demasiados años agachando la cabeza, aceptando abusos, viendo cómo pisotean a mi familia. Sus ojos se endurecieron con una determinación que Teobaldo no esperaba ver en un campesino anciano. Es hora de que ciertas verdades salgan a la luz. Adelaide lo miraba confundida, pero Teobaldo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo más sucediendo aquí, algo que no alcanzaba a comprender todavía. ¿De qué verdades hablas?, preguntó Teobaldo. El viejo se volvió hacia él, y por un momento, esa mirada penetrante pareció ver directo a través de él, leyendo secretos que Teobaldo había guardado durante años. ¿Cuál es tu nombre completo? Ermitaño. La pregunta tomó a Teobaldo por sorpresa. ¿Qué importa eso? Responde la pregunta. Hubo un silencio tenso. Adelaide miraba entre ambos hombres, claramente sintiendo la corriente subterránea de algo importante que no comprendía. Teobaldo, dijo finalmente. Solo Teobaldo. ¿Sin apellido? ¿Sin casa? ¿Sin historia? El viejo se inclinó hacia adelante. Todos tenemos una historia, joven, incluso aquellos que intentan enterrarla en lo más profundo del bosque. Padre, ¿qué estás haciendo?, preguntó Adelaide, alarmada por el tono de confrontación. Pero el viejo no apartó la mirada de Teobaldo. Reconozco esa espada, o más bien, reconozco el estilo de su forja, acero de Alarat. Lo sé porque pasé 10 años trabajando en las forjas del castillo antes de que me exiliaran junto con... Se detuvo, como si hubiera revelado demasiado. El corazón de Teobaldo se detuvo. ¿Qué dijiste? Alarat. Ese es tu apellido, ¿verdad? Sir Teobaldo de Alarat, el caballero traidor. O al menos, eso es lo que todos creen. La cabaña quedó sumida en un silencio absoluto. Adelaide miraba a su padre con los ojos muy abiertos, luego a Teobaldo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No sé de qué hablas, dijo Teobaldo, pero su voz sonaba hueca incluso a sus propios oídos. Por favor. El viejo agitó su mano desdeñosamente. Yo estaba allí la noche del juicio. Vi cómo te llevaban encadenado. Vi la mirada en tu rostro. No era de culpa, era de traición. Alguien te había tendido una trampa. Y yo sabía quién. ¿Cómo? Teobaldo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo sabes eso? Porque yo era el herrero personal de tu familia, Martín de los Forjadores, aunque ese nombre ya no significa nada. El viejo, Martín, se golpeó el pecho con una mano. Forjé la primera espada que empuñaste cuando eras apenas un muchacho. Vi crecer a ti y a tu hermano, y vi cómo Roderick te envenenaba lentamente con celos y ambición. Teobaldo se dejó caer contra la pared, todas sus defensas derrumbándose de golpe. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué no testificaste en mi defensa? ¿Por qué me amenazaron? La voz de Martin se llenó de amargura. Roderick me visitó la noche antes del juicio. Me dijo que si abría la boca, no solo me mataría a mí, sino también a mi esposa y a mi hija. Así que me quedé callado como un cobarde, y he cargado con esa culpa cada día desde entonces. Adelaide había retrocedido hasta la pared opuesta, mirando a ambos hombres como si fueran extraños. Padre, ¿de qué están hablando? De pecados del pasado, niña. Martin se volvió hacia ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas, de secretos que he guardado demasiado tiempo, y de una verdad que cambiará todo lo que crees saber sobre quién eres. ¿Qué verdad? La voz de Adelaide temblaba. Martin tomó una respiración profunda, como un hombre a punto de saltar desde un acantilado. Adelaide, hay algo que necesito decirte sobre tu nacimiento, sobre quién es realmente tu madre. El silencio que siguió era tan denso que se podría cortar con un cuchillo. ¿Mi madre? Adelaide parpadeó, confundida. Mi madre era Helena. Murió cuando yo tenía 12 años. ¿De qué estás hablando? Helena te crió como si fueras suya. Te amó como si fueras suya, pero no era tu madre de sangre. Martin se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en su bastón. Tu verdadera madre era una dama de la nobleza, una mujer que cometió el error de enamorarse del hombre equivocado y tuvo que entregar a su bebé para protegerla. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas que se expandían cada vez más grandes. Eso es imposible, susurró Adelaide. Eso no puede ser verdad. Tu verdadera madre, continuó Martin sin apartar los ojos de su hija, era Lady Isabela de Montemar, antes de que se convirtiera en Lady Isabela de Alarat. Teobaldo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No, sí. Martin se volvió hacia él. Adelaide es tu hija, Teobaldo.
Tiene 24 años, nacida 9 meses después de tu boda con Isabela, pero concebida antes, cuando ambos eran jóvenes y tontos, y pensaban que el amor conquistaba todo. La cabaña pareció inclinarse alrededor de Teobaldo. Las palabras no tenían sentido, no podían tener sentido. Padre, esto es una locura, dijo Adelaide, su voz subiendo de tono. ¿Por qué dirías algo tan...? Porque es la verdad. Martin sacó algo de dentro de su camisa, un medallón de plata, delicado y claramente de fabricación noble. Isabela me lo dio cuando me entregó a su bebé. Me hizo jurar que te lo daría cuando fuera el momento correcto. Dijo que si alguna vez necesitabas pruebas de tu origen, esto sería suficiente. Le entregó el medallón a Adelaide con manos temblorosas. Ella lo abrió y dentro había una miniatura pintada, el rostro de una mujer joven de cabello oscuro y ojos verdes, sonriendo con una felicidad que Teobaldo reconoció dolorosamente. Isabela, tal como era antes de que todo se arruinara. No puede ser, susurró Teobaldo, pero incluso mientras lo decía, los fragmentos comenzaban a encajar. La forma de los ojos de Adelaide, la línea de su mandíbula, incluso la forma en que se paraba cuando estaba desafiante. Eran los ojos de Isabela, la mandíbula de Teobaldo. ¿Por qué? La voz de Adelaide se quebró. ¿Por qué me entregó? Porque su familia la habría desheredado. Porque en esos días, una mujer noble embarazada sin estar casada era un escándalo imperdonable. Martin se acercó a su hija, tomando sus manos entre las suyas. Isabela te amaba, niña, tanto que estuvo dispuesta a sacrificar todo para darte una oportunidad de vida. Me rogó que te cuidara, que te mantuviera a salvo. Y eso hice, junto con Elena, quien te amó como si fueras de su propia sangre. Entonces, todo fue una mentira. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Adelaide ahora. Toda mi vida, no una mentira, una protección. Martin la abrazó mientras ella se derrumbaba en sollozos. Y ahora finalmente puedo darte lo que te corresponde por derecho, lo que Isabela quería que tuvieras. ¿Y qué es eso?, preguntó Teobaldo, su voz apenas audible. Martin lo miró por encima de la cabeza de Adelaide, y en sus ojos había algo parecido a la esperanza. Tu padre, dijo simplemente, y la oportunidad de reclamar tu verdadero nombre, Adelaide de Alarat. El mundo de Teobaldo se detuvo completamente. Su hija, la campesina que había salvado de los lobos, era su hija, y nada volvería a ser lo mismo. El silencio que siguió fue aplastante. Teobaldo se quedó inmóvil, mirando a Adelaide como si la estuviera viendo por primera vez. Y en cierto modo, así era. Ya no era simplemente la campesina que había salvado. Era su sangre, su carne, su hija, una hija cuya existencia nunca había sospechado. No, dijo finalmente, negando con la cabeza. Esto no puede ser real. Isabela me habría dicho... ¿Te habría dicho? Martin soltó una risa amarga. ¿Cuándo? ¿Antes de casarse contigo en una ceremonia arreglada por sus padres? O tal vez después, cuando ya era demasiado tarde. Pero estuvimos juntos antes del matrimonio. Si ella hubiera estado embarazada, yo habría... ¿Notado? Martin lo interrumpió. Isabela era inteligente, Teobaldo. Usó vestidos sueltos. Se mantuvo alejada de eventos sociales durante meses. Sus padres pensaron que estaba enferma. Y cuando finalmente dio a luz en secreto, en una cabaña al borde de sus tierras, nadie más que una partera discreta y yo lo supimos. Adelaide se había apartado de su padre, de Martin, y ahora estaba de pie en el centro de la cabaña, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma. Su rostro era un cuadro de emociones conflictivas: shock, confusión, dolor. ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz temblorosa pero con un filo de acero. ¿Por qué revelar esto ahora, después de todos estos años? Martin suspiró pesadamente, de repente pareciendo cada uno de sus años, porque pensé que tenía más tiempo. Pensé que podría llevarte lejos, donde Lord Cassius nunca te encontrara, donde podrías vivir el resto de tu vida en paz sin saber nunca la verdad. Se sentó de nuevo, apoyando su cabeza en sus manos. Pero ahora que Cassius te busca, ahora que tu vida está en peligro, no puedo seguir guardando silencio. Tienes derecho a saber quién eres. Tienes derecho a reclamar tu herencia. ¿Herencia? Teobaldo soltó una risa sin humor. ¿Qué herencia? Roderick me quitó todo. Las tierras, el título, el nombre. No tengo nada que ofrecerle. Tal vez no ahora, dijo Martin, levantando la vista con una intensidad renovada. Pero los documentos de tu juicio fueron falsificados. Yo lo sé, otros también lo saben, aunque tienen demasiado miedo para hablar. Con la evidencia correcta, podrías limpiar tu nombre. Han pasado 5 años. ¿Quién va a creer a un ermitaño caído y a un herrero exiliado? ¿Quién va a creer? Martin se puso de pie trabajosamente, golpeando su bastón contra el suelo. La gente que sabe la verdad, los que fueron obligados a guardar silencio bajo amenaza de muerte, y sobre todo, señaló a Adelaide, una heredera legítima de la casa Alarat. No soy una heredera. Adelaide prácticamente gritó las palabras. Soy una campesina. He vivido toda mi vida cavando en la tierra, remendando ropa, sobreviviendo con migajas. No puedes simplemente decirme que soy noble
y esperar que todo cambie. Su voz se quebró en la última palabra y las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Teobaldo sintió el impulso de acercarse, de consolarla, pero sus pies se negaban a moverse. ¿Cómo consolabas a alguien cuando tú mismo estabas ahogándose en shock? Adelaide, comenzó Martin. No, ella levantó una mano deteniéndolo. Necesito un momento. Salió de la cabaña abruptamente, la puerta golpeando contra la pared. A través de la ventana rota, Teobaldo pudo verla alejarse hacia el borde del claro, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Debiste haberle dicho antes, dijo Teobaldo, su voz baja pero llena de reproche. Lo sé. Martin se dejó caer en la silla otra vez, de repente pareciendo increíblemente viejo y frágil. Cada día que pasaba, se volvía más difícil. Cada año que la veía crecer, convertirse en mujer, amarme como a un padre. Su voz se quebró. ¿Cómo le dices a alguien que toda su vida ha sido una mentira? No era una mentira, dijo Teobaldo, recordando las propias palabras de Martin. Era una protección. ¿Lo crees realmente? Teobaldo no respondió. En cambio, se acercó cojeando a la ventana, observando la figura solitaria de Adelaide contra el telón de fondo del bosque. Incluso desde la distancia, podía ver la similitud, los hombros levemente más anchos que la mayoría de las mujeres, como los suyos, la forma en que se paraba con la espalda recta incluso en medio del dolor, como Isabela solía hacer. Cuéntame todo, dijo finalmente, desde el principio. Necesito saber. Martin asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esta pregunta durante años. Isabela tenía 17 años cuando se enamoró de ti. Tú tenías 20. Acabas de ser nombrado caballero. Era una época más simple, ¿recuerdas? Antes de que la política y la ambición lo arruinaran todo. Teobaldo recordaba demasiado bien. Los jardines del castillo donde se encontraban en secreto. Las cartas que intercambiaban, escondidas en los lugares más ingeniosos. La forma en que Isabela reía, con la cabeza echada hacia atrás, sin preocuparse de si era apropiado o no. Sus padres ya habían arreglado su matrimonio contigo, continuó Martin. Pero no era por amor, era por estrategia. Unir las casas Montemar y Alarat fortalecería ambas líneas. Pero antes de que la boda pudiera llevarse a cabo, tú e Isabela, bueno, la juventud y la pasión son una combinación peligrosa. No sabía que ella estaba embarazada, insistió Teobaldo. Jamás sabría, ella tampoco lo supo al principio. Para cuando se dio cuenta, ya habían pasado 4 meses. Estaba aterrorizada. Si sus padres se enteraban antes de la boda, el escándalo habría sido catastrófico. Habrían cancelado el matrimonio, la habrían encerrado en un convento. Y a ti, Martin hizo una pausa. Bueno, las familias nobles tienen formas de eliminar problemas discretamente. Un escalofrío recorrió la columna de Teobaldo. Conocía esas formas, accidentes convenientes, duelos de honor que siempre terminaban de cierta manera, envenenamientos sutiles que se atribuían a enfermedades naturales. Isabela vino a mí, dijo Martin. Yo había sido leal a tu familia durante años, confiaba en mí, me rogó que la ayudara, que mantuviera su secreto, así que hicimos un plan. ¿Qué tipo de plan? Adelantamos la boda. Isabela convenció a sus padres de que estaba desesperadamente enamorada de ti, que no podía esperar ni un día más. Funcionó. Movieron la fecha 3 meses antes. Pero incluso con la boda adelantada, el bebé nacería demasiado pronto para que alguien creyera que era concebido dentro del matrimonio. Teobaldo cerró los ojos, imaginando el terror que Isabela debió haber sentido. La joven que recordaba era valiente. Sí, pero también había sido apenas una muchacha, demasiado joven para llevar tal peso. Después de la boda, continuó Martin, Isabela fingió un embarazo. Usó rellenos, se quejaba de náuseas matutinas, hacía todo lo que se esperaba de una mujer embarazada, pero cuando llegó el momento del parto, se escapó en medio de la noche. Dijo que quería dar a luz en la capilla familiar, un lugar sagrado. Tú estabas fuera, luchando en alguna escaramuza fronteriza. La campaña del norte, recordó Teobaldo. Estuve fuera 4 meses. Exacto. Isabela dio a luz en una pequeña cabaña en el límite de las tierras Montemar. Solo estuvimos la partera, Elena, mi esposa, y yo. Fue un parto difícil. Isabela casi murió. La culpa atravesó a Teobaldo como una lanza. Debería haber estado ahí. No habrías podido hacer nada, y Isabela no quería que supieras. Ella creía que si te enterabas, tratarías de reclamar a la bebé, y eso habría puesto a Adelaide en peligro. Los enemigos de tu familia habrían usado a una hija ilegítima como arma política. ¿Enemigos? ¿Te refieres a Roderick? Martin asintió gravemente. Tu hermano siempre estuvo celoso de ti, desde niños. Yo lo veía en sus ojos cuando te observaba, esa mezcla de admiración y resentimiento. Y cuando nació Adelaide, se detuvo.
eligiendo sus palabras cuidadosamente. Roderick se enteró del embarazo. El corazón de Teobaldo se hundió. ¿Cómo? La partera habló de más con la persona equivocada después de demasiado vino. Para cuando nos dimos cuenta, Roderick ya sabía la verdad. Vino a verme, me amenazó. Me dijo que si no entregaba a la bebé a una familia lejos de la corte, lejos de cualquiera que pudiera reconocer su linaje, él mismo se aseguraría de que desapareciera. Y luego añadió que Isabela también podría sufrir un accidente. Ese bastardo era joven, pero ya era despiadado. Elena y yo no tuvimos opción. Oficialmente, le dijimos a todos que habíamos adoptado a una niña huérfana cuya madre había muerto en el parto. Nadie hizo preguntas. Los campesinos adoptan niños todo el tiempo. Y Adelaide creció pensando que era nuestra hija. ¿E Isabela? Simplemente ¿aceptó esto? La expresión de Martin se ensombreció. Se rompió algo en ella ese día. Vi morir parte de su espíritu cuando le entregó su bebé a Elena, pero hizo lo que creía que era necesario para mantener a Adelaide a salvo. Fingió un aborto espontáneo 2 meses después de que tú regresaras de la campaña. Estaba devastada. Eso no fue una actuación. El dolor era real, incluso si la historia era falsa. Teobaldo recordaba esos días oscuros. Isabela llorando durante horas, rechazando consuelo, encerrándose en sus aposentos. Él había pensado que era solo el dolor por perder un hijo. Nunca imaginó la verdad, que su hija estaba viva, creciendo a solo unas millas de distancia, y que Isabela llevaba ese secreto como una herida abierta que nunca sanaba. Por eso, murmuró Teobaldo, por eso ella se volvió distante. Pensé que era mi culpa, que había hecho algo mal. No fuiste tú, fue la culpa. El secreto, el dolor de ver pasar los años sin poder conocer a su propia hija. Martin se frotó el rostro cansadamente. Isabela nos visitaba a veces, en secreto, traía pequeños regalos, observaba a Adelaide jugar desde lejos. Nunca se acercó lo suficiente para que la niña la recordara, pero necesitaba verla, necesitaba saber que estaba bien. Y Roderick, él sabía todo esto cuando me traicionó. No solo lo sabía, lo usó. La voz de Martin se llenó de veneno. Después de tu caída, Roderick convenció a Isabela de que si se casaba con él, mantendría el secreto de Adelaide a salvo. Le dijo que si alguna vez se revelaba la verdad, él personalmente se aseguraría de que Adelaide fuera ejecutada como bastarda pretendiente al título. La rabia ardió en el pecho de Teobaldo, una furia tan pura y candente que por un momento no pudo respirar. Por eso ella se quedó con él. Por eso no dijo nada durante el juicio. No era por amor al poder o por traición hacia ti. Era terror puro por su hija. Roderick la tenía atrapada de la forma más cruel posible. Martin golpeó su bastón contra el suelo con frustración. Y yo también guardé silencio como un cobarde. Dejé que te exiliaran por crímenes que no cometiste, porque tenía demasiado miedo de lo que Roderick le haría a mi familia. El peso de todo ello era abrumador. Años de dolor, de preguntas sin respuesta, de traiciones que nunca entendió completamente. Todo se reducía a esto, a un secreto, a una niña que nunca supo que existía, a su hija. ¿Adelaide sabe algo de esto? ¿De Isabela? ¿De las visitas? No, Elena y yo nunca le dijimos. Creímos que era más seguro así. Martin miró hacia la ventana, donde Adelaide seguía de pie sola. Tal vez nos equivocamos. Tal vez deberíamos haber confiado en ella con la verdad hace mucho tiempo. Teobaldo finalmente se apartó de la ventana, caminando hacia la puerta. Cada paso le dolía, no solo físicamente, sino emocionalmente. Tenía que hablar con ella. Tenía que, ¿qué? Disculparse por no haber estado ahí, explicar que nunca supo de su existencia, decirle que a pesar de todo era su padre. Teobaldo, llamó Martin cuando él alcanzó la puerta. Una cosa más. ¿Qué? Isabela hizo que te diera un mensaje, si alguna vez este día llegaba. Martin sacó un pedazo de papel doblado, amarillento por los años. Me lo dio hace 24 años. Me hizo jurar que si alguna vez Adelaide y tú se encontraban, te lo entregaría. Con manos temblorosas, Teobaldo tomó el papel, lo abrió lentamente, reconociendo inmediatamente la elegante caligrafía de Isabela. Las palabras estaban ligeramente descoloridas, pero aún legibles. Mi querido Teobaldo, si estás leyendo esto, entonces has conocido a nuestra hija. Perdóname por robarte estos años con ella. Perdóname por no ser lo suficientemente valiente para decirte la verdad, pero sobre todo, perdóname por amarte tanto que estuve dispuesta a sacrificar mi propia felicidad para mantenerla a salvo. Adelaide lleva tu honor en sus venas y mi corazón en su espíritu. Protégela como no pude hacerlo yo. Dale el futuro que le robaron. Y si es posible, cuéntale que su madre la amó más que a la vida misma. Siempre tuya, incluso en la distancia, Isabela. Las lágrimas que Teobaldo había contenido durante 5 años finalmente cayeron, manchando el papel que sostenía. No eran solo lágrimas de dolor, sino de pérdida. Pérdida de años que nunca recuperaría, de una hija que no vio crecer, de una mujer que amó tanto que destruyó su propia vida,
para proteger a su familia. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó contra su corazón. Luego, con una determinación renovada que no había sentido en años, salió de la cabaña para hablar con su hija. Adelaide estaba sentada en un tronco caído, la mirada perdida en el dosel de árboles sobre ella. Sus manos jugaban distraídamente con el medallón que Martin le había dado, abriéndolo y cerrándolo una y otra vez, como si el mecanismo repetitivo pudiera de alguna manera organizar el caos en su mente. Teobaldo se acercó lentamente, cada paso medido, cuidadoso. No quería asustarla, no después de todo lo que acababa de descubrir sobre su vida. ¿Puedo sentarme?, preguntó cuando estuvo lo suficientemente cerca. Adelaide se sobresaltó ligeramente, como si no lo hubiera escuchado acercarse. Miró el espacio vacío a su lado en el tronco y asintió sin decir palabra. Se sentaron en silencio durante varios minutos, escuchando los sonidos del bosque despertar completamente. Pájaros cantando, hojas susurrando con la brisa, el goteo distante del agua de la tormenta de anoche, drenando a través del suelo del bosque. No sé qué se supone que debo sentir, dijo Adelaide finalmente, su voz apenas más fuerte que un susurro. Estoy enojada, confundida, asustada, todo al mismo tiempo. ¿Eso tiene sentido? ¿Lo tiene? Se volvió hacia él, sus ojos, los ojos de Isabela, brillando con lágrimas contenidas. Porque para mí nada tiene sentido. Ayer era una campesina, una nadie, y ahora se supone que soy, ¿qué? ¿Una noble? ¿La hija de un caballero caído en desgracia? Eres quien siempre has sido, dijo Teobaldo con suavidad. Que tu sangre sea diferente de lo que pensabas no cambia quién eres por dentro. ¿No lo hace? Adelaide soltó una risa amarga. Toda mi vida ha sido una mentira, Teobaldo. Cada recuerdo que tengo, cada momento con las personas que pensé que eran mis padres, todo está contaminado ahora con esta verdad. Martin te amó. Elena te amó. Eso no era mentira. Pero no eran mis padres de verdad. Y mi madre de verdad. Su voz se quebró. Mi madre de verdad me entregó como si fuera un objeto no deseado. ¿Cómo se supone que debo procesar eso? Teobaldo sacó la carta de Isabela de su bolsillo, mirándola durante un largo momento, antes de ofrecérsela a Adelaide. Lee esto, dijo, y luego decide si tu madre te consideraba no deseada. Adelaide tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas escritas hace tanto tiempo, y con cada palabra, más lágrimas caían. Para cuando terminó, estaba sollozando abiertamente, sus hombros sacudiéndose. Ella me amaba, susurró entre sollozos. Realmente me amaba, más que a nada en el mundo, confirmó Teobaldo. Lo suficiente como para sacrificar su propia felicidad, lo suficiente como para vivir con un dolor que nunca la abandonó. ¿Por qué no me lo dijiste cuando me salvaste? ¿Por qué Martin esperó hasta ahora? Porque yo no sabía. Isabela nunca me lo dijo. Y Martin, Teobaldo suspiró profundamente. Martin estaba tratando de protegerte, de protegernos a todos. ¿De qué? ¿De quién? De Roderick, mi hermano. La amargura llenó su voz. El hombre que me traicionó, que me quitó todo, que manipuló a Isabela para que se casara con él amenazando tu vida. Adelaide se secó las lágrimas con el dorso de su mano. Cuéntame sobre él, sobre mi tío. La palabra salió con disgusto. Teobaldo cerró los ojos, dejando que los recuerdos fluyeran. Recuerdos que había intentado enterrar durante 5 años, pero que nunca realmente desaparecieron. Flashback, 15 años antes. El gran salón del castillo Alarat brillaba con luz dorada. Antorchas y candelabros creaban una atmósfera cálida y acogedora. Teobaldo tenía 25 años, recién nombrado capitán de la Guardia Real, el orgullo de su familia. Roderick tenía 22, 3 años menor, pero siempre tratando de alcanzarlo. Estaban de pie en el balcón que daba al patio de entrenamiento, viendo a los nuevos reclutas practicar con espadas de madera. «Lo hiciste de nuevo», dijo Roderick, su voz controlada pero con un filo que Teobaldo no captó en ese momento. Otro honor, otra distinción. Papá está radiante de orgullo. «Tú también llegarás ahí, hermano», respondió Teobaldo, palmeando el hombro de Roderick con afecto genuino. «Solo necesitas más tiempo, más experiencia». «Tiempo», repitió Roderick mirando hacia el horizonte. «Siempre es cuestión de tiempo contigo, ¿no? Espera tu turno, Roderick. Sé paciente, Roderick. Tu hermano mayor siempre será primero, Roderick. Ese es el orden natural de las cosas. Yo soy el primogénito. Las responsabilidades vienen con ese título. Y las recompensas. No olvides las recompensas». Roderick se volvió hacia él, y por un momento, Teobaldo vio algo oscuro en los ojos de su hermano, algo que desapareció tan rápido que pensó que lo había imaginado. «Dime, hermano, ¿alguna vez te preguntas qué se siente estar siempre en segundo lugar? ¿Ser siempre el que espera?» «Roderick, no importa». Su hermano forzó una sonrisa. «Tienes razón, solo necesito ser paciente». Se alejó, pero lanzó una última mirada sobre su hombro. «Aunque la paciencia tiene sus límites,
¿no crees? Flashback. 10 años antes. La boda de Teobaldo e Isabela fue el evento del año. Nobles de todos los reinos cercanos asistieron. Isabela se veía radiante con su vestido blanco, aunque Teobaldo ahora sabía la verdad, que llevaba su secreto escondido bajo las capas de seda, aterrorizada de que alguien lo descubriera. Durante la recepción, Roderick se acercó a la mesa principal donde los novios saludaban a los invitados. «Felicidades, hermano», dijo levantando su copa. «Y a ti, cuñada, que tu matrimonio sea fructífero». Había algo extraño en la forma en que dijo la última palabra. Isabela se tensó visiblemente, sus dedos apretando el borde de la mesa. «Gracias, Roderick», respondió Teobaldo, sin notar la reacción de su esposa. «Significa mucho viniendo de ti». «¿Lo hace?» Roderick tomó un sorbo de su vino, sus ojos fijos en Isabela. «Me pregunto si realmente sabes lo que significa para mí, pero supongo que lo descubrirás con el tiempo». Se alejó entre la multitud, dejando a Isabela pálida y temblando. «¿Estás bien?», preguntó Teobaldo, tomando su mano. «Sí», mintió ella, forzando una sonrisa. «Solo nerviosa. Es un día importante». Teobaldo le creyó. Maldita sea, le creyó. Flashback. 5 años y medio antes, Teobaldo regresó de la campaña del norte como un héroe conquistador. Había liderado a sus hombres a la victoria contra invasores del este, salvando docenas de aldeas. El rey lo había condecorado personalmente. Isabela lo recibió en casa con lágrimas en los ojos, pero Teobaldo pensó que eran lágrimas de alegría por su regreso. No sabía que eran lágrimas de pérdida por una hija que acababa de entregar. «He extrañado tanto», susurró ella contra su pecho cuando la abrazó. «Y yo a ti, pero estoy aquí ahora. Todo estará bien». «No», murmuró ella tan bajo que él apenas la escuchó. «Nada volverá a estar bien». 2 meses después, Isabela anunció que había perdido al bebé. Teobaldo estuvo devastado, pero Isabela parecía completamente destruida. Se encerró en sus aposentos durante semanas, rechazando a casi todos. Roderick, sorprendentemente, fue una de las pocas personas que ella permitió entrar. «Solo quiero ayudar», le dijo Roderick a Teobaldo cuando éste expresó confusión. «Isabela necesita apoyo en este momento difícil. Déjame ser ese apoyo como familia». «Gracias, hermano». «No sé qué haríamos sin ti». Roderick sonrió. «Oh, creo que estás a punto de descubrirlo». Flashback. 5 años antes, la noche de la traición. Teobaldo fue arrestado en medio de la noche. 10 guardias irrumpieron en sus aposentos. Lo arrastraron de la cama mientras Isabela gritaba. «¿Qué significa esto?», rugió Teobaldo, luchando contra las cadenas que le ponían. «Soy el capitán de la guardia. Exijo una explicación». «La tendrás», dijo una voz fría desde la puerta. Roderick entró, ahora vestido con el uniforme de capitán, el uniforme de Teobaldo. «En tu juicio, donde responderás por tu traición contra la corona». «¿Traición? Estás loco. Nunca he traicionado al rey». «Los documentos dicen lo contrario. Cartas firmadas con tu sello, negociando con enemigos del reino, planes para asesinar al rey y tomar el trono para ti mismo». Roderick se acercó, su rostro una máscara de falsa tristeza. «¿Cómo pudiste, hermano? ¿Cómo pudiste traicionar todo lo que nuestra familia representa? Esos documentos son falsos. Tú lo sabes». «¿Yo?». Roderick presionó una mano contra su pecho fingiendo sorpresa. «¿Por qué fabricaría evidencia contra mi propio hermano? A menos que...». Se inclinó cerca, susurrando para que solo Teobaldo pudiera escuchar. «A menos que finalmente me haya cansado de vivir en tu sombra». La verdad golpeó a Teobaldo como un mazo. Tú hiciste esto, naturalmente. Isabela me ayudó, aunque ella no lo sabe todavía». La sonrisa de Roderick era veneno puro. «Verás, hermano, yo sé sobre tu pequeño secreto. La bebé bastarda que Isabela dio a luz antes de casarse contigo. La niña que vive con el herrero y su esposa». La sangre de Teobaldo se congeló. «¿Cómo? Tengo mis fuentes, y ahora tengo apalancamiento. Isabela hará exactamente lo que yo diga, o esa niña desaparecerá, lentamente, dolorosamente». Roderick se enderezó, su expresión volviendo a la máscara pública. «Llévenselo, que espere su juicio en las mazmorras». Mientras los guardias lo arrastraban, Teobaldo vio a Isabela de pie en la puerta de sus aposentos, el rostro blanco como la nieve. Sus ojos se encontraron por un momento, y en ellos leyó una disculpa, una súplica de perdón, y odio hacia sí misma. El presente regresó bruscamente. Adelaide tenía lágrimas corriendo por su rostro otra vez, habiendo escuchado cada palabra del relato de Teobaldo. «Él me usó», susurró. «Usó mi existencia para destruirte, para destruir a mi madre». Roderick es un maestro de la manipulación. Encuentra la debilidad de las personas y la explota sin piedad. Teobaldo apretó los puños. «Destrozó nuestra familia, arruinó vidas, todo por celos y ambición». «¿E Isabela, mi madre? ¿Qué pasó con ella después de que te exiliaran?». Martin dice que se casó con Roderick. Fue forzada a hacerlo
para mantenerte a salvo. El dolor en su voz era palpable. Durante 5 años he pensado que ella me traicionó por poder, que eligió estar con Roderick por las tierras y el título, pero todo este tiempo estaba siendo chantajeada, viviendo un infierno para protegerte. ¿Dónde está ella ahora? ¿Sigue casada con él? Teobaldo miró a Adelaide, y algo en su expresión hizo que el corazón de ella se hundiera. No lo sé, admitió. En 5 años no he tenido noticias del mundo exterior. No sé si ella sigue viva, si Roderick finalmente no pudo terminar la frase. Adelaide se puso de pie abruptamente, el medallón aún apretado en su puño. Tenemos que averiguarlo. Tenemos que saber qué le pasó. Adelaide, no. Su voz era firme ahora, la incertidumbre reemplazada por determinación. Si realmente soy tu hija, si realmente soy Adelaide de Alarat, entonces tengo derecho a saber qué le pasó a mi madre. Y tú, señaló a Teobaldo, tú tienes derecho a limpiar tu nombre. ¿Y cómo propones que hagamos eso? Soy un exiliado, un criminal buscado. Si pongo un pie fuera de este bosque, entonces encontraremos otra manera. Adelaide se cruzó de brazos, y Teobaldo vio un destello de su propia terquedad en ella. Martin dijo que hay otros que conocen la verdad, gente que fue forzada a guardar silencio. Tal vez sea hora de que empiecen a hablar. Es peligroso. Roderick no dudará en matarte si descubre quién eres realmente. Ya estoy en peligro. Lord Cassius me busca. Los hombres de Martin tienen hasta el anochecer para entregarme, o él sufrirá. Ella se acercó a Teobaldo, mirándolo directamente a los ojos. De todas formas estoy muerta, pero al menos podría morir sabiendo la verdad sobre mi madre, sobre mi familia. Teobaldo estudió su rostro, joven pero endurecido por años de dificultades, asustado pero valiente, perdido pero decidido a encontrar su camino. Vio tanto de sí mismo en ella, tanto de Isabela. Está bien, dijo finalmente, pero lo hacemos a mi manera, con cuidado, con planificación. Una pequeña sonrisa tocó los labios de Adelaide. ¿Eso significa que eres mi padre ahora, dando órdenes? Significa que soy un hombre que ya perdió demasiado tiempo con su hija. No voy a perderte ahora que te encontré. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Lentamente, tentativamente, Adelaide extendió su mano. Teobaldo la tomó, y por primera vez en 24 años, padre e hija se tocaron. No fue un abrazo, no todavía. Había demasiada historia, demasiado dolor, demasiadas preguntas sin respuesta, pero era un comienzo, y a veces, un comienzo era todo lo que se necesitaba. Cuando Teobaldo y Adelaide regresaron a la cabaña, encontraron a Martin preparando té con las hierbas silvestres que había recolectado cerca del claro. El viejo levantó la vista cuando entraron, sus ojos moviéndose entre ambos, buscando señales de cómo había ido la conversación. ¿Están bien?, preguntó cautelosamente. Estamos procesando, respondió Adelaide, su voz más firme que antes. Se sentó en la silla, mientras Teobaldo se apoyaba contra la pared, cruzando los brazos. Pero necesitamos respuestas. Respuestas reales. Martin asintió lentamente, sirviendo el té humeante en 3 tazas desparejas. Pregunta lo que quieras. Ya no hay secretos entre nosotros. Isabela, dijo Teobaldo directamente. ¿Qué sabes de ella? ¿Sigue viva? La expresión de Martin se oscureció. Hasta donde sé, sí, pero... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Las noticias que llegan a nuestra aldea son escasas y a menudo distorsionadas. Lo que sé viene de comerciantes que pasan, de viajeros ocasionales. ¿Y qué dicen esos viajeros? Que Lady Isabela de Alarat raramente se ve en público, que vive prácticamente recluida en el ala este del castillo. Algunos dicen que está enferma, otros que simplemente se ha vuelto distante, fría. Martin tomó un sorbo de su té, pero hay rumores más oscuros también. ¿Qué tipo de rumores? La voz de Adelaide era apenas un susurro. Que Roderick la mantiene prisionera, que ella intentó huir una vez, hace 2 años, y fue capturada antes de llegar a la frontera. Después de eso, Martin negó con la cabeza. Después de eso, nadie la vio durante meses. Cuando finalmente reapareció para una ceremonia real obligatoria, los que la vieron dijeron que parecía un fantasma, como si algo dentro de ella se hubiera roto completamente. Teobaldo sintió una furia fría instalarse en su pecho. La Isabela que recordaba era vivaz, llena de vida y risa. La imagen que Martin pintaba era de una mujer destrozada, mantenida como rehén en su propia casa. Tenemos que sacarla de ahí, dijo abruptamente. ¿Y cómo propones hacer eso? Martin levantó una ceja. Estás exiliado con precio sobre tu cabeza. Adelaide es buscada por Lord Cassius. Yo soy un viejo herrero sin influencia ni recursos. ¿Exactamente qué tipo de rescate estás imaginando? No lo sé todavía,
Pero tiene que haber una manera. Hay una manera, dijo Martin lentamente, como si estuviera considerando algo que había estado guardando. Pero es arriesgada y requiere que ambos estén dispuestos a jugar un juego muy peligroso. Adelaide y Teobaldo intercambiaron miradas antes de volverse hacia él. «Habla», ordenó Teobaldo. Martin se levantó con esfuerzo, caminando hacia su mochila que había dejado junto a la puerta. Sacó un pergamino sellado con cera roja, el sello ya roto. «Hace 3 meses recibí esto. Llegó por medio de un mensajero que no dio su nombre. Solo dijo que venía de alguien dentro del castillo Alarat». Extendió el pergamino a Teobaldo. «Léelo». Teobaldo desplegó el documento. La caligrafía era apresurada, casi frenética, pero inconfundible. Era de Isabela. «Martin, si esta carta te llega, entonces mi mensajero logró evadir la vigilancia de Roderick. No tengo mucho tiempo, así que seré directa. Roderick está planeando algo. He escuchado conversaciones, he visto documentos que no debería ver. Está consolidando poder, haciendo alianzas con nobles corruptos, preparándose para algo grande, algo que involucrará al rey. Pero lo más importante, sé sobre Adelaide. Sé que sigue viva, que tiene 24 años ahora, que vive en tu aldea. Roderick lo sabe también». Ha estado vigilándola durante años, esperando el momento perfecto para usarla como peón en sus juegos de poder. Si Teobaldo sigue vivo en algún lugar, encuentra la manera de contactarlo. Díganle la verdad sobre Adelaide. Y díganle que lo siento. Por todo. Hay una forma de detener a Roderick, de exponer sus crímenes, pero requiere evidencia. Evidencia que solo existe en un lugar, la habitación secreta detrás de su estudio, donde guarda todos los documentos de sus conspiraciones, incluidos los que fabricó contra Teobaldo. No puedo acceder a esa habitación. Estoy vigilada constantemente, pero Adelaide podría. Si ella puede llegar al castillo, si puede hacerse pasar por alguien que no es hasta el momento correcto. Sé que esto suena como locura. Sé que le estoy pidiendo a mi hija que arriesgue su vida, pero es la única manera, la única forma de liberarnos a todos de Roderick. Si decides no hacerlo, lo entiendo. Ya pedí demasiado de ustedes, pero si hay una oportunidad, por más pequeña que sea, protégela, Martin. Y si puede, dile que su madre la amó cada día de su vida. Y el silencio que siguió fue absoluto. Teobaldo releyó la carta 2 veces más, como si las palabras pudieran cambiar con cada lectura. «¿Recibiste esto hace 3 meses?» preguntó finalmente. «¿Por qué no me buscaste antes? Porque no sabía si estabas vivo. Porque la floresta negra es vasta y peligrosa. Porque...» Martin se detuvo, mirando a Adelaide. «Porque no estaba seguro de si debía involucrarte en esto. Pero ahora sí lo estás», observó Adelaide, su voz calmada a pesar de que su corazón latía frenéticamente. «¿Por qué el cambio?» «Porque los eventos se han acelerado. Lord Cassius te busca, lo que significa que Roderick probablemente ya sabe que estás en movimiento. Si va a usarte como peón, lo hará pronto». Martin se sentó de nuevo, de repente pareciendo aún más viejo. «Y porque anoche vi algo en ti que no había visto antes. Coraje, determinación, la voluntad de luchar por tu vida. Tal vez eres capaz de hacer esto después de todo». «¿Hacer qué exactamente?», preguntó Teobaldo, aunque temía la respuesta. «Infiltrarse en el castillo Alarat, llegar a la habitación secreta de Roderick, obtener la evidencia que necesitamos para exponerlo ante el rey y la corte». Martin miró directamente a Adelaide, «haciéndote pasar por otra persona hasta el momento correcto». «Eso es una locura», dijo Teobaldo inmediatamente. «Adelaide no tiene entrenamiento, no conoce el castillo, la capturarían en minutos, a menos que tenga la historia de cobertura perfecta, a menos que tenga una razón legítima para estar allí». Martin se inclinó hacia adelante. «Lord Cassius está buscando a Adelaide porque quiere hacerla su amante, pero ¿y si alguien más la encuentra primero? Alguien con la autoridad para llevársela lejos de su alcance. ¿Quién tiene esa autoridad? Un emisario del mismo Roderick». La sonrisa de Martin no tenía humor. «Roderick ha estado buscando esposas adecuadas para los nobles menores de su círculo, una forma de consolidar lealtades. Si llegara un mensajero diciendo que encontró a una joven campesina de belleza inusual, educada por el viejo herrero del castillo, y que podría ser una candidata perfecta para uno de sus aliados, Roderick te reconocería», interrumpió Teobaldo. «Te vio durante el juicio, sabe quién eres, pero no me ha visto en 5 años, y estoy viejo, cambiado, con las ropas adecuadas, la historia correcta». Martin se encogió de hombros. «Es arriesgado, sí, pero posible». Adelaide había estado escuchando en silencio, procesando el plan. Ahora habló, su voz firme. «¿Y una vez dentro? ¿Cómo se supone que encuentre esta habitación secreta? Y
Isabela incluyó un mapa. Martin sacó otro papel del pergamino. Era un dibujo detallado del ala este del castillo, con una X marcando una ubicación específica detrás del estudio de Roderick. También incluyó el mecanismo para abrir la puerta oculta, un candelabro específico que debe girarse en cierta dirección. Esto sigue siendo una locura, insistió Teobaldo. Hay demasiadas variables, demasiadas cosas que podrían salir mal. ¿Tienes un plan mejor? Martin lo desafió. Porque desde donde estoy sentado nuestras opciones son limitadas. Adelaide puede huir y pasar el resto de su vida escondiéndose, siempre mirando por encima del hombro, o puede luchar. Puede tomar lo que le corresponde por derecho y derribar al hombre que destruyó su familia. No es su lucha. Sí lo es. Adelaide se puso de pie abruptamente, sus ojos brillando con determinación. Es exactamente mi lucha. Roderick usó mi existencia para chantajear a mi madre, para destruirte a ti, para arruinar vidas. Y ahora quiere usarme de nuevo como peón en sus juegos. Bueno, ¿sabes qué? Estoy harta de ser la víctima. Se volvió hacia Martin. ¿Qué necesito saber? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo decir? Adelaide, no. Teobaldo se acercó a ella, tomando sus hombros. Apenas te encontré. No voy a perderte enviándote directo a las fauces del lobo. No es tu decisión. Ella se liberó de su agarre, pero su voz se suavizó. Entiendo que quieras protegerme, pero he pasado toda mi vida siendo protegida, escondida, mantenida ignorante de la verdad. Y mira a dónde me llevó eso. Casi me matan los lobos. Casi me convierto en la propiedad de Lord Cassius. Negó con la cabeza. No más. Es hora de que tome el control de mi propio destino. Podrías morir. Entonces moriré luchando. Moriré tratando de salvar a mi madre y limpiar el nombre de mi padre. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Hay peores formas de morir, creo. Teobaldo la miró largamente, viendo la determinación en sus ojos, la firmeza en su postura. Era joven, sí. Inexperta, sí. Pero también era valiente. Más valiente de lo que él había sido al exiliarse y esconderse. Si hacemos esto, dijo finalmente, su voz pesada, entonces lo hacemos bien. Martin, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que Cassius venga por ti? Hasta el anochecer, tal vez 12 horas. Entonces no tenemos tiempo que perder. Teobaldo se volvió hacia Adelaide. Voy a enseñarte todo lo que pueda en el tiempo que tengamos. Cómo caminar como una noble, cómo hablar, cómo observar sin ser obviamente sospechosa, cómo defenderte si las cosas salen mal. ¿Entonces estás de acuerdo? No, pero respeto tu decisión. Se acercó, colocando una mano en su mejilla. Y haré todo lo posible para asegurarte de que vuelvas con vida. Adelaide cubrió su mano con la suya, apretándola. Gracias, papá. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, cruda y nueva y perfecta. Teobaldo sintió su garganta apretarse con emoción. Ahora, dijo Martin rompiendo el momento, hay algo más que necesitan saber. La razón real por la que Isabela quiere esos documentos expuestos ahora, no dentro de 1 año o 5. ¿Qué razón? Roderick planea mover ficha contra el rey en menos de 1 mes. Tiene suficientes nobles comprometidos, suficientes soldados leales a él. Va a acusar al rey de incompetencia, tal vez incluso de traición también. Y con la evidencia que ha fabricado a lo largo de los años, Martin negó con la cabeza. Podría funcionar, podría realmente derrocar al rey y tomar el trono. Eso es alta traición. Sería ejecutado si falla, solo si falla. Y Roderick no planea fallar. Martin los miró a ambos gravemente. Por eso esto es tan urgente. Si esperamos demasiado, Roderick tendrá tanto poder que nadie podrá detenerlo. Pero si actuamos ahora, si exponemos sus crímenes antes de que pueda ejecutar su golpe, salvamos al reino y limpiamos mi nombre al mismo tiempo. Terminó Teobaldo. Exacto. El peso de lo que estaban a punto de intentar cayó sobre todos ellos. No era solo una venganza personal o un rescate familiar. Era evitar un golpe de estado. Era salvar un reino. Y todo dependía de una joven campesina de 24 años que acababa de descubrir su verdadera identidad. Entonces empecemos, dijo Adelaide, enderezando sus hombros. No tenemos tiempo que perder. Martin sonrió, orgullo brillando en sus ojos cansados. Esa es mi niña, nuestra niña, corrigió Teobaldo suavemente, mirando a Martin, porque a pesar de todo, tú la criaste, la amaste, la convertiste en la mujer valiente que es hoy. Martin asintió, lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. Entonces trabajemos juntos, los tres, una última misión para salvar a nuestra familia y nuestro reino. Extendió su mano. Teobaldo colocó la suya encima, y Adelaide, después de un momento de duda, colocó la suya sobre ambas. Por Isabela, dijo Martin. Por la justicia, añadió Teobaldo. Por la verdad.
terminó Adelaide. Y en ese momento, en una cabaña destartalada en medio de la Floresta Negra, comenzó una conspiración que cambiaría el destino de un reino. El sol había comenzado su descenso hacia el horizonte. El reloj estaba corriendo, y no había vuelta atrás. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de preparación frenética. Teobaldo transformó el pequeño espacio de la cabaña en un improvisado campo de entrenamiento, moviendo la escasa mobiliaria hacia las paredes para crear espacio en el centro. Lo primero que debes entender, comenzó caminando en círculos alrededor de Adelaide, es que la nobleza no camina como la gente común. Cada movimiento es medido, deliberado, la postura lo es todo. Adelaide estaba de pie en el centro de la cabaña, tratando de mantener la espalda recta mientras Teobaldo la observaba con ojo crítico, barbilla arriba. No tanto que parezcas arrogante, pero lo suficiente para proyectar confianza. Ajustó suavemente su postura con las manos, los hombros hacia atrás. Imagina que hay un hilo invisible jalándote desde la coronilla de tu cabeza hacia el cielo. Me siento ridícula, murmuró Adelaide. Te ves como una campesina tratando de ser noble, respondió Teobaldo sin rodeos. Y eso nos matará a todos. Otra vez, ella respiró profundamente, ajustando su postura. Esta vez, algo cambió. Su columna se enderezó naturalmente. Sus hombros se relajaron pero permanecieron abiertos. Su barbilla se elevó con una gracia que no había estado allí antes. Mejor, asintió Teobaldo. Ahora camina, desde aquí hasta la puerta y de regreso. Adelaide dio sus primeros pasos. Eran torpes, demasiado conscientes. No pienses en tus pies. Los nobles no piensan en caminar, simplemente se deslizan, como si el suelo fuera tu dominio y tú su reina. Teobaldo demostró, moviéndose con una fluidez que contradecía sus heridas y años de exilio. Pasos más pequeños, no apresures, el tiempo es tuyo, no al revés. Adelaide intentó de nuevo, y otra vez, y otra más. Con cada repetición, sus movimientos se volvían más naturales, más elegantes. Martin observaba desde la esquina, asintiendo con aprobación. Recuerda, continuó Teobaldo, cuando entres al castillo, serás evaluada constantemente. Los sirvientes te observarán, los guardias te estudiarán. ¿Y los nobles? Hizo una pausa. Los nobles buscarán cualquier señal de debilidad, cualquier indicio de que no perteneces. ¿Y si me descubren? Entonces improvisa, pero nunca muestres miedo. El miedo es como sangre en el agua para los depredadores. Se acercó a ella, mirándola directamente a los ojos. Si alguien te desafía, te miran fijamente hasta que ellos apartan la mirada. No tú, nunca tú primero. ¿Y si es Roderick quien me mira? La pregunta quedó suspendida en el aire. Teobaldo intercambió una mirada con Martin antes de responder. Si Roderick te mira, rezas para que no vea la semejanza, que no note los ojos de Isabela en tu rostro o mi línea de mandíbula. Tomó sus manos entre las suyas, pero si lo hace, si sospecha algo, entonces necesitas estar lista para correr, ¿entiendes? Olvida la misión, olvida los documentos, solo corre. Adelaide asintió, pero Teobaldo pudo ver la determinación en sus ojos. Esta joven no correría, no fácilmente. Ahora, dijo alejándose, hablemos de cómo hablar. Los modismos campesinos son fáciles de detectar. Necesitas... Se detuvo cuando Martin se aclaró la garganta. En eso puedo ayudar, dijo el viejo herrero, levantándose con esfuerzo. Pasé años en el castillo. Sé cómo hablan, qué frases usan, qué temas discuten. Durante la siguiente hora, Martin le enseñó a Adelaide el lenguaje de la nobleza, las diferencias sutiles entre sí y ciertamente, cómo referirse a otros nobles por título apropiado, las jerarquías invisibles que gobernaban cada conversación. Nunca interrumpas a alguien de mayor rango, instruía Martin, pero tampoco te quedes en silencio demasiado tiempo o parecerás tonta. Hay un equilibrio, una danza, y si me hacen una pregunta que no sé responder, entonces la deflectas con elegancia. Martin sonrió levemente. Los nobles son expertos en decir mucho sin decir nada en absoluto. Por ejemplo, si alguien pregunta sobre tu educación, podrías decir, mi tutor prefería un enfoque más práctico a las enseñanzas tradicionales. Suena impresionante, pero no dice realmente nada. Adelaide practicó las frases una y otra vez, tropezando inicialmente con las cadencias elegantes, pero mejorando gradualmente. Tenía una mente rápida, notó Teobaldo con orgullo. Absorbía información como una esponja. Mientras el sol continuaba su descenso, Teobaldo cambió el enfoque del entrenamiento. Ahora, defensa personal básica. Desenvainó su espada, luego la guardó de nuevo. No tendrás un arma, pero puedes usar tus manos, tus pies, el entorno. Le mostró cómo golpear puntos vulnerables, ojos, garganta, la ingle.
cómo usar el impulso de un atacante contra él, cómo liberarse de un agarre. No eran técnicas elegantes, pero eran efectivas. Si un guardia te agarra el brazo, demostró, tomando suavemente su muñeca, no jales directamente hacia atrás. Ese es tu instinto, pero es el movimiento más débil. En lugar de eso, gira tu brazo en un círculo rápido, rompiendo su agarre en el punto más débil, el espacio entre su pulgar y dedos. Adelaide intentó el movimiento, fallando al principio, pero eventualmente logrando liberarse. Bien, ahora, si alguien te ataca por detrás, pasaron por escenario tras escenario, Teobaldo moviéndose con cuidado debido a sus heridas, pero insistiendo en enseñarle todo lo que pudiera. Con cada técnica, con cada lección, podía ver crecer la confianza de Adelaide, pero también veía el miedo que trataba de esconder, y eso lo aterrorizaba. Suficiente, dijo finalmente Martin, notando que Teobaldo estaba respirando con dificultad, una mancha de sangre expandiéndose en su vendaje. ¿Necesitas descansar o tus heridas se abrirán completamente? Estoy bien. No lo estás. Martin se acercó, presionando firmemente sobre el hombro de Teobaldo hasta que se sentó, y Adelaide necesita un descanso también. Ha absorbido más información en unas pocas horas de lo que la mayoría aprende en años. Adelaide se dejó caer junto al fuego, el agotamiento visible en cada línea de su cuerpo, pero sus ojos aún brillaban con determinación. ¿Cuándo partimos?, preguntó. Al anochecer, respondió Martin mirando por la ventana hacia el sol descendente. Tenemos que llegar a la aldea antes de que los hombres de Cassius vengan por mí. Desde allí, tomaremos los caballos que escondí y cabalgaremos toda la noche hacia el castillo. ¿Caballos? Teobaldo levantó una ceja. ¿Cuándo conseguiste caballos? Los tomé prestados de la caballeriza de Cassius hace 3 noches, cuando me di cuenta de que esto podría ser necesario. Una sonrisa astuta cruzó el rostro arrugado de Martin. 2 caballos fuertes, escondidos en un granero abandonado al otro lado del bosque. Si los hombres de Cassius los descubrieron, entonces tendremos que improvisar. Pero si no, llegaremos al castillo para el mediodía de mañana, calculó Teobaldo. Eso nos da tiempo para que Martin se presente como emisario, para que establezcan tu historia de cobertura, para que te instalen en alguna habitación de huéspedes. ¿Y tú?, preguntó Adelaide. ¿Qué harás mientras Martin y yo estamos dentro del castillo? Teobaldo guardó silencio durante un largo momento. Había estado evitando esta pregunta, pero ya no podía posponerla. Yo tengo mi propia misión, dijo finalmente. Mientras ustedes están en el castillo, yo voy a encontrar a los testigos que Martin mencionó, la gente que sabe la verdad sobre mi juicio, pero que tuvo demasiado miedo para hablar. Eso es peligroso. Si alguien te reconoce, entonces seré rápido y cuidadoso. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Pero necesitamos más que solo los documentos de Roderick. Necesitamos testimonios vivos, gente dispuesta a presentarse ante el rey y contar lo que saben. Y si se niegan, les recordaré lo que está en juego. Si Roderick toma el trono, nadie estará a salvo. No los nobles que lo ayudaron, no la gente común que ignoró sus crímenes. Todos serán peones en sus juegos. La mandíbula de Teobaldo se tensó. Y si eso no funciona, entonces los convenceré de otras maneras. Martin asintió lentamente. Hay un hombre en particular que deberías buscar, Lord Edmund de Greystone. Era amigo de tu padre. Estuvo presente durante tu juicio. Yo estaba en el salón ese día. Vi su rostro cuando Roderick presentó la evidencia. Edmund sabía que era falsa. Lo vi en sus ojos. Pero cuando llegó el momento de hablar, se quedó callado. Terminó Teobaldo amargamente. Por miedo. Su familia es pequeña, vulnerable. Roderick habría podido destruirlos fácilmente. Martin sacó un pequeño mapa de su bolsa. Edmund tiene una villa al norte del castillo, a mediodía de camino. Si puedes llegar a él, convencerlo de que ahora es más seguro hablar que seguir callado. Lo convenceré. Teobaldo tomó el mapa, estudiándolo. ¿Alguien más? La comandante de la Guardia Real, Capitana Elara. Ella te conocía, te respetaba. Cuando Roderick tomó tu puesto, ella se opuso abiertamente. Por eso fue removida de su posición. Ahora comanda una pequeña guarnición en la frontera este. ¿Dónde exactamente? Fuerte Último. 3 días de camino desde aquí. Martin negó con la cabeza. Demasiado lejos para alcanzarla antes de que esto termine de una forma u otra. Pero si sobrevivimos a esto, ella sería una aliada valiosa. Teobaldo memorizó la información, guardándola para un futuro que esperaba tener. El sol tocó el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rojos profundos. El tiempo de la preparación había terminado. El tiempo de la acción había llegado. Necesitamos irnos, dijo Martin, levantándose y comenzando a empacar lo esencial en su mochila. Si los hombres de Cassius llegan y encuentran la cabaña vacía, asumirán que huí. Eso nos da tiempo. Adelaide se puso de pie, alisando su vestido sucio. Teobaldo la observó,
viendo simultáneamente a la campesina asustada que había salvado 2 noches atrás y a la joven noble determinada en la que se había transformado. «Ven aquí», dijo suavemente. Ella se acercó y por primera vez Teobaldo la abrazó. Fue torpe, cauteloso. Ninguno de los dos estaba acostumbrado a la intimidad familiar, pero fue real. «Vuelve con vida», susurró contra su cabello. «No importa qué más pase, vuelve con vida. Lo intentaré». Adelaide se apartó, limpiándose los ojos. «Y tú también, porque apenas comenzamos a conocernos, y no voy a perder a mi padre tan pronto después de encontrarlo. Entonces es un trato». Teobaldo le entregó un pequeño cuchillo que había estado escondido en su bota. «Escóndelo, solo úsalo si no tienes otra opción. Y si lo usas, no dudo», terminó ella. «Lo sé». Martin se aclaró la garganta. «Odio interrumpir, pero realmente necesitamos irnos. El tiempo no está de nuestro lado». Tomaron lo poco que tenían, un poco de comida, agua, los documentos de Isabela. Teobaldo tomó su espada, a pesar de que Martin insistió en que no podría usarla abiertamente sin ser reconocido. «Entonces no la usaré abiertamente», respondió Teobaldo, «pero no voy desarmado». Salieron de la cabaña en fila india, adentrándose en el bosque mientras las sombras se alargaban. El camino hacia la aldea de Martin tomaría 2 horas al ritmo que podían mantener con un anciano y un hombre herido. Caminaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Teobaldo repasaba mentalmente sus planes, identificando fallas, preparando contingencias. Martin murmuraba oraciones ocasionales a dioses que Teobaldo no estaba seguro de si todavía existían. Y Adelaide caminaba con la espalda recta, la barbilla levantada, practicando su papel incluso aquí en la oscuridad del bosque. Estaba a punto de comenzar la parte más peligrosa de sus vidas, y todos ellos lo sabían. A medio camino hacia la aldea, Teobaldo se detuvo abruptamente. Martin y Adelaide también se detuvieron, siguiendo su mirada. Humo. En la distancia, en la dirección de la aldea, columnas de humo negro se elevaban contra el cielo crepuscular. «No», susurró Martin, su rostro palideciendo. «No, no, no». «Los hombres de Cassius», dijo Teobaldo, su voz dura. «Llegaron antes de lo esperado». «¿Mi aldea?» Martin se tambaleó, pero Teobaldo lo atrapó antes de que cayera. «Mi gente». «No sabemos qué está pasando todavía», dijo Adelaide, aunque su voz temblaba. «Podría ser solo un edificio. Podría ser...» Pero todos sabían que no era solo un edificio. El humo era demasiado extenso, demasiados puntos de origen. «Tenemos que seguir adelante», dijo Teobaldo, aunque cada instinto gritaba para correr hacia las llamas, para ayudar. «Los caballos, si están en el granero al otro lado de la aldea, podríamos alcanzarlos sin ser vistos. ¿Y dejar a mi gente morir?» Martin lo miró con ojos llenos de dolor y furia. «¿Eso es lo que sugieres?» «Sugiero que no desperdiciemos sus sacrificios muriendo estúpidamente». Teobaldo sostuvo la mirada del viejo. «Si entramos ahí, nos capturarán o matarán. Y entonces todo esto, todo lo que Isabela planeó, todo por lo que tu gente ya sufrió, será por nada». Las palabras eran duras, pero verdaderas. Martin lo sabía, pero eso no las hacía más fáciles de aceptar. «Entonces vamos», dijo finalmente, su voz quebrada. Antes de que cambie de opinión, rodearon la aldea, manteniéndose en las sombras del bosque, observando horrorizados mientras los hombres de Cassius saqueaban y quemaban. Gritos se elevaban en la noche, el sonido de puertas siendo derribadas, risas crueles. Adelaide se cubrió la boca, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras veía el único hogar que había conocido ser destruido, pero siguió caminando, un pie delante del otro, porque detenerse significaba rendirse, y rendirse significaba que todo esto era en vano. Finalmente llegaron al granero abandonado. Por un milagro, los caballos todavía estaban allí, nerviosos por el olor del humo, pero ilesos. «Monta con Martin», ordenó Teobaldo a Adelaide mientras aseguraba las riendas. «Yo tomaré el otro. Cabalgaremos duro y rápido hasta estar lejos de aquí. Y luego», dijo Teobaldo, subiendo a su montura con una mueca de dolor, «completamos la misión, porque es la única forma de asegurarnos de que lo que pasó esta noche signifique algo». Martin ayudó a Adelaide a subir detrás de él. Luego montó con sorprendente agilidad para su edad. «Por mi aldea», dijo en voz baja, «por todos los que sufrieron bajo nobles corruptos como Cassius y Roderick. Por la justicia», añadió Teobaldo. «Por la venganza», terminó Adelaide, su voz fría como hielo. Espolearon a los caballos hacia la noche, dejando atrás el resplandor naranja de la aldea en llamas. El camino hacia el castillo Al-Arad se extendía ante ellos, peligroso, incierto,
posiblemente letal, pero ya no había vuelta atrás. La cuenta regresiva final había comenzado, y dentro de 24 horas, todo habría terminado, de una forma u otra. El castillo Al-Arad se alzaba contra el cielo gris del amanecer como un gigante de piedra, sus torres apuntando hacia las nubes como dedos acusadores. Teobaldo lo observaba desde la colina distante, su corazón apretándose con recuerdos que había intentado enterrar durante 5 años. Habían cabalgado toda la noche, deteniéndose solo brevemente para que los caballos descansaran. Ahora, con la primera luz del día, estaban a punto de separarse. «Recuerda todo lo que te enseñé», dijo Teobaldo a Adelaide por enésima vez. «Postura, lenguaje, confianza». «Lo sé», respondió ella, aunque su voz temblaba ligeramente. Martin había transformado su apariencia lo mejor que pudo con los recursos limitados. Su cabello ahora estaba trenzado elegantemente, su vestido remendado pero limpio, una capa prestada de Martin cubriendo las partes más gastadas. «¿Y si algo sale mal? Corro». «Lo sé». Adelaide tomó sus manos apretándolas. «Pero no va a salir mal, va a funcionar». Teobaldo quería creer eso, necesitaba creerlo. Martin se volvió hacia el viejo herrero. «Cuídala. No dejes que Roderick se acerque a ella a solas bajo ninguna circunstancia». «No lo haré». Martin ya se había cambiado a ropas más elegantes, transformándose de campesino humilde a emisario respetable. Era sorprendente cómo la ropa podía cambiar la percepción de una persona. «Y tú, ten cuidado. Lord Edmund puede haber cambiado en estos años. Puede que no sea el hombre honorable que recuerdas. Entonces lo convenceré de recordar quién era». Teobaldo se volvió hacia su caballo, preparándose para partir en dirección opuesta. «Teobaldo», llamó Adelaide. Él se volvió. «Gracias», dijo ella simplemente, «por todo, por salvarme, por entrenarme, por ser mi padre, aunque sea por poco tiempo». «No es poco tiempo», respondió él, su voz áspera con emoción. «Es solo el comienzo. Cuando esto termine, tendremos todo el tiempo del mundo». «Cuando esto termine», acordó ella. Se miraron por un último momento largo, padre e hija, unidos por sangre pero también por algo más profundo. Propósito compartido, dolor compartido, esperanza compartida. Luego Teobaldo montó su caballo y se alejó hacia el norte, hacia la villa de Lord Edmund. Martin y Adelaide observaron hasta que desapareció entre los árboles. «¿Lista?», preguntó Martin suavemente. Adelaide tomó una respiración profunda, cuadrando sus hombros y levantando su barbilla. «Lista». Espolearon su caballo hacia el castillo. En la villa de Lord Edmund, Teobaldo había olvidado lo imponentes que podían ser las villas nobles. La propiedad de Edmund se extendía por hectáreas, con jardines meticulosamente cuidados, establos que albergaban docenas de caballos, y una casa principal que rivalizaba con castillos menores en tamaño. Se había envuelto en una capa y capucha, escondiendo su rostro. Los guardias en la entrada lo miraron con sospecha, pero no hostilidad abierta. Solo otro viajero solicitando audiencia con el señor. «¿Tu nombre?», demandó uno de los guardias. «Alguien que Lord Edmund querrá ver», respondió Teobaldo, manteniendo su voz baja. «Dile que un fantasma del pasado viene a cobrar una deuda de honor». Los guardias intercambiaron miradas confundidas, pero uno fue a entregar el mensaje. Minutos después, regresó con instrucción de escoltarlo adentro, pero solo después de desarmarle de su espada. Teobaldo dudó, luego entregó el arma. Estaba en territorio de Edmund ahora. Tendría que confiar. Lo llevaron a través de pasillos decorados con tapices caros y pinturas de ancestros nobles. Finalmente llegaron a un estudio privado donde Lord Edmund esperaba. El noble había envejecido. Su cabello, negro azabache cuando Teobaldo lo vio por última vez, ahora estaba atravesado de gris. Líneas profundas surcaban su rostro y había una pesadez en sus hombros que no recordaba. «Déjennos», ordenó Edmund a los guardias. Cuando la puerta se cerró, se volvió completamente hacia Teobaldo. «Muéstrate». Teobaldo se quitó la capucha. Edmund retrocedió medio paso, su rostro palideciendo. «Dios santo, Teobaldo de Al-Arad, pensé que estabas muerto. Solo muerto para el mundo. Hay una diferencia». Teobaldo avanzó lentamente. «Necesito tu ayuda, Edmund». «¿Mi ayuda?». El noble soltó una risa sin humor. «Después de 5 años, después de lo que pasó en ese juicio, ¿tienes idea del riesgo que corro solo por recibirte aquí? Sé exactamente el riesgo, y sé que te quedaste callado cuando podrías haber hablado, cuando sabías que la evidencia contra mí era falsa». Edmund se desplomó en su silla, de repente pareciendo aún más viejo. «¿Qué esperabas que hiciera? Roderick tenía documentos.
testigos, pruebas tan convincentes que incluso yo dudé de ti por un momento. Pero solo por un momento. Después supiste la verdad. Sí, admitió Edmund amargamente. 2 meses después del juicio, un borracho en una taberna, uno de los hombres que testificó contra ti, confesó que Roderick lo había pagado para mentir. Confesó todos los detalles antes de que un cuchillo misterioso lo encontrara en un callejón. ¿Y aún así no hiciste nada? ¿Hacer qué? Edmund se puso de pie, su voz subiendo. ¿Presentarme ante el rey con una historia sobre un borracho muerto y ninguna prueba? Roderick me habría destruido, a mi familia, mi esposa, mis hijos. Su voz se quebró. Soy un cobarde, Teobaldo. Lo admito, pero soy un cobarde que mantuvo a su familia a salvo. ¿Y qué hay de mi familia? ¿De mi honor? ¿De mi vida? Lo siento. Edmund realmente parecía destrozado. Lo he lamentado cada día desde entonces. Pero lo hecho está. No puedo cambiar el pasado. No, acordó Teobaldo, pero puedes cambiar el futuro. Le contó todo, sobre Adelaide, sobre el plan de Roderick de derrocar al rey, sobre la evidencia escondida en la habitación secreta. Edmund escuchó en silencio, su expresión transformándose de escepticismo a horror. Si lo que dices es verdad, dijo finalmente, entonces Roderick es aún más peligroso de lo que imaginé. Es verdad, y necesito que testifiques, que cuentes lo que sabes sobre el juicio falso, sobre el hombre que confesó. Necesito tu voz, Edmund. Me matarán. Te matarán de todas formas si Roderick toma el trono. ¿Crees que permitirá que testigos potenciales de sus crímenes continúen viviendo? Eliminará sistemáticamente a todos los que puedan exponerlo. Teobaldo se acercó. Tu única seguridad está en actuar primero, en exponerlo antes de que él pueda actuar. Edmund caminó hacia la ventana, mirando hacia sus tierras, su legado, todo lo que había construido. Mi padre me dijo una vez, murmuró, que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Se volvió hacia Teobaldo. He sido un cobarde durante demasiado tiempo. ¿Entonces me ayudarás? Sí, Edmund asintió firmemente. Testificaré, contaré todo lo que sé, y reuniré a otros que también saben la verdad. No será fácil, muchos tienen tanto miedo como yo, pero una sonrisa triste tocó sus labios. Quizás es hora de que recordemos lo que significa ser honorables. Teobaldo sintió una oleada de alivio. Gracias, viejo amigo. No me agradezcas todavía. Primero tenemos que sobrevivir. Edmund se movió hacia su escritorio sacando papel y pluma. Dame los nombres de todos los que mencionaste. Enviaré mensajeros. Si logramos reunir suficientes testimonios antes de que Roderick actúe, cambiamos el juego por completo. Terminó Teobaldo. Trabajaron rápidamente, trazando estrategias, identificando aliados, preparando argumentos. El sol subió más alto en el cielo mientras conspiraban para derribar al hombre que había destruido sus vidas. En el castillo Alarat Adelaide, nunca había visto nada tan magnífico y aterrador al mismo tiempo. El castillo era masivo, con soldados en cada torre, guardias en cada esquina. Martin y ella habían sido escoltados a través de las puertas externas después de que él presentara sus credenciales como emisario. Relájate, susurró Martin mientras caminaban por un corredor. Estás demasiado tensa. Recuerda, eres una noble menor visitando por primera vez. Asombro, no terror. Adelaide ajustó su expresión, forzándose a mirar alrededor con aparente fascinación en lugar de miedo puro. Los llevaron a una antecámara donde un mayordomo de aspecto severo los evaluó con ojos críticos. Lord Roderick los recibirá pronto, anunció. Esperen aquí. Se fueron, dejándolos solos en la habitación elegantemente decorada. Adelaide aprovechó la oportunidad para estudiar su entorno, memorizando la distribución, las salidas, tal como Teobaldo le había enseñado. ¿Nerviosa?, preguntó Martin en voz baja. Aterrorizada, admitió ella, pero lista. Antes de que pudiera decir más, la puerta se abrió. Un hombre entró, alto, de cabello oscuro con hebras plateadas, ojos que eran una versión más fría de los de Teobaldo. Roderick de Alarat en persona. Adelaide sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo su rostro neutro, recordando las lecciones de Teobaldo. Roderick la estudió con interés, sus ojos recorriendo su forma de manera que la hizo querer encogerse, pero no lo hizo. Se mantuvo erguida, barbilla levantada, proyectando confianza que no sentía. Entonces, dijo Roderick, su voz suave pero con un filo debajo, esta es la joven de la que mi emisario habla también, Lady Adelaide. Se presentó ella, haciendo la reverencia que Martin le había enseñado. Es un honor conocer al distinguido Lord de Alarat. El honor es mío. Roderick se acercó, tomando su mano y besando sus nudillos. Sus labios se demoraron un momento más de lo apropiado. Dime, Lady Adelaide, ¿de qué casa vienes? Tu nombre no me es familiar. Una casa pequeña, mi señor. Insignificante en comparación con la grandeza de Alarat. Había practicado esta respuesta 100 veces. Mi familia prefiere la vida tranquila del campo a las intrigas de la corte.
Y sin embargo aquí estás. Mi tutor señaló a Martin. Creyó que era tiempo de que viera el mundo más allá de nuestras tierras, de hacer conexiones apropiadas. Conexiones apropiadas, repitió Roderick sonriendo. Sí, puedo ver cómo una joven de tu encanto podría hacer conexiones muy apropiadas. Había algo en la forma en que la miraba que hizo que la piel de Adelaide se erizara. ¿La había reconocido? Veía la semejanza con Isabela o Teobaldo. Mi señor es demasiado amable, dijo cuidadosamente. No es amabilidad, es apreciación. Roderick finalmente soltó su mano, dando un paso atrás. Le indicaré a mi mayordomo que prepare habitaciones para ustedes. Permanecerán como mis invitados durante unos días mientras consideramos posibilidades. Es muy generoso, mi señor. Generosidad no tiene nada que ver. Sus ojos se oscurecieron ligeramente. Tengo planes para ti, Lady Adelaide. Grandes planes. Las palabras sonaban como una promesa y una amenaza simultáneamente. Adelaide mantuvo su sonrisa fija mientras Roderick salía, dejándolos solos nuevamente. ¿Crees que sospecha?, susurró tan pronto como la puerta se cerró. No lo sé, respondió Martin, igualmente bajo, pero nos dio acceso al castillo. Eso es lo que necesitábamos. Les asignaron habitaciones en el ala de huéspedes, cómodas pero claramente diseñadas para observación. Adelaide notó cómo había guardias estacionados en cada esquina, sirvientes que pasaban con demasiada frecuencia. Estaban siendo vigilados. Esa noche, después de una cena incómoda donde Roderick la interrogó sutilmente sobre su pasado, todas sus respuestas cuidadosamente preparadas habían resistido el escrutinio. Adelaide finalmente estuvo sola en su habitación. Esperó hasta pasada la medianoche, cuando el castillo se calmó. Luego, envuelta en una capa oscura, se deslizó fuera de su habitación. Martin le había dibujado el camino: 2 pasillos a la derecha, escalera abajo, giro a la izquierda, luego el ala este donde estaba el estudio de Roderick. Cada paso era un ejercicio de terror controlado. Cada sombra podría esconder un guardia, cada sonido podría ser su captura. Pero llegó. El estudio de Roderick estaba adelante, las puertas imponentes cerradas pero no guardadas. Arrogancia, pensó, o quizás una trampa. Con manos temblorosas, Adelaide abrió las puertas y entró. El estudio era masivo, lleno de libros, mapas, documentos. Y en algún lugar detrás de las estanterías estaba la habitación secreta. Encontró el candelabro que Isabela había marcado en su mapa. Lo giró como las instrucciones indicaban. Un clic apenas audible. Luego un segmento de la estantería se movió hacia adentro, revelando un espacio oscuro más allá. Adelaide encendió una vela que había traído y entró. La habitación era pequeña, sin ventanas, llena de archivadores y cajas. Comenzó a buscar, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el castillo podría escucharlo. Y allí, en el tercer cajón que abrió, estaban documentos con su sello roto, cartas con la caligrafía de Roderick, planes detallados para derrocar al rey, evidencia de sobornos, chantajes, asesinatos. Todo estaba ahí, meticulosamente organizado, como si Roderick estuviera tan seguro de su éxito que ni siquiera se molestó en ser cuidadoso. Adelaide comenzó a llenar la bolsa que había traído, tomando los documentos más condenatorios. Estaba tan enfocada que casi no escuchó el sonido detrás de ella. Fascinante lectura, ¿no? Se congeló. Esa voz, Roderick, se volvió lentamente. Él estaba en la entrada de la habitación secreta, bloqueando su única salida, una sonrisa fría en su rostro. Debo admitir, continuó, tu actuación fue impresionante. Casi me convenciste de que eras simplemente otra noble menor buscando hacer conexiones. Ni se acercó, pero había algo en tus ojos, algo familiar. Me molestó toda la tarde, tratando de identificarlo. No sé de qué habla, mi señor, intentó Adelaide, pero su voz se quebró. No insultes mi inteligencia. Roderick agarró su barbilla, forzándola a mirarlo. Esos ojos, los he visto antes, en el rostro de mi cuñada, en el rostro de Isabela. El corazón de Adelaide se hundió. Al principio pensé que era coincidencia, pero entonces recordé el informe que recibí ayer, que una joven campesina de la aldea de Martin había desaparecido, que Martin mismo había desaparecido. Su agarre se apretó, y recordé el secreto que usé para controlar a Isabela durante todos estos años. Una bebé, una bastarda, escondida con el herrero. Me está lastimando, jadeó Adelaide. Bien, la soltó abruptamente. ¿Dónde está Teobaldo? Sé que debe estar involucrado en esto de alguna manera. No sé de quién habla. ¡Mientes! Roderick golpeó su puño contra el archivador, haciendo que Adelaide saltara. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no vi tu mano moviéndose hacia ese cuchillo escondido en tu manga? Adelaide se congeló. No se había dado cuenta de que su mano se había movido instintivamente hacia el arma que Teobaldo le había dado. «Guardias», llamó Roderick. 2 soldados entraron inmediatamente, sus espadas desenvainadas. «Lleven a nuestra invitada a las mazmorras y traigan también al viejo. Creo que es hora de que tengamos
tengamos una conversación más honesta sobre quiénes son realmente. Sonrió cruelmente. Y luego, querida sobrina, tú y yo vamos a tener una charla larga sobre dónde encontrar a tu querido padre. En las mazmorras, Adelaide fue arrojada a una celda fría y húmeda. Martin ya estaba allí, con sangre goteando de un corte sobre su ojo. Lo siento, susurró él cuando la vio. Me capturaron en mi habitación. No tuve tiempo de advertirte. No es tu culpa. Adelaide se arrodilló junto a él, revisando su herida. Roderick sabe quién soy. Lo sabe todo. Entonces estamos perdidos. No todavía. Adelaide sacó la bolsa que había logrado mantener escondida bajo su capa. Conseguí algunos documentos antes de que me encontrara. No todos, pero algunos. Evidencia. ¿De qué sirve la evidencia si estamos muertos? Era una buena pregunta. Adelaide no tenía respuesta. Arriba, en el gran salón, Roderick estaba enviando mensajeros. Órdenes de capturar a Teobaldo. Órdenes de traer a Isabela. Órdenes de preparar ejecuciones públicas. El juego había cambiado, y no a favor de Adelaide. Pero lo que Roderick no sabía era que Teobaldo no estaba solo. Lord Edmund ya había enviado sus propios mensajeros, reuniendo nobles, preparando testimonios. Y en el ala este del castillo, en una habitación que había sido su prisión durante 5 años, Lady Isabela de Alarat había escuchado las noticias. Su hija estaba aquí, su hija estaba en peligro, y por primera vez en años, sintió algo más que desesperación. Sintió furia, se levantó de su silla, caminando hacia el armario donde había escondido un cuchillo pequeño, robado de una cena meses atrás, guardado para un momento exactamente como este. El amanecer estaba a horas de distancia, y cuando saliera el sol, todos los secretos finalmente saldrían a la luz. De una forma u otra, terminaría. El amanecer, Teobaldo cabalgó de vuelta hacia el castillo con Lord Edmund y una docena de nobles que se habían comprometido a testificar. Era un grupo pequeño, pero eran lo suficientemente influyentes como para ser escuchados por el rey. Llegaron a las puertas del castillo justo cuando el primer rayo de sol tocaba las torres. Sir Teobaldo de Alarat, anunció Edmund en voz alta a los guardias sorprendidos. Exiliado injustamente, regresa para reclamar su honor. Y traemos evidencia de traición contra Roderick de Alarat. Los guardias no sabían qué hacer. Algunos reconocieron a Teobaldo, recordando al honorable caballero que había sido. Otros solo veían a un criminal buscado. Antes de que pudieran decidir, las puertas se abrieron desde dentro. Isabela estaba parada allí, con el cuchillo en mano, sangre manchando su vestido. A sus pies yacía un guardia inconsciente. Teobaldo, dijo, su voz quebrada por años de dolor, pero firme ahora con propósito. Nuestra hija está en las mazmorras. Roderick planea ejecutarla al mediodía junto con Martin. Sus ojos se encontraron a través del espacio. 2 personas que alguna vez se amaron, destrozadas por la traición, pero reunidas ahora por un propósito común. Entonces vamos a por ella, dijo Teobaldo, desenvainando su espada. Lo que siguió fue caos. Los guardias leales a Roderick lucharon contra aquellos que recordaban la verdadera lealtad. Nobles tomaron lados. El castillo se dividió. Teobaldo luchó como un hombre poseído, abriéndose camino hacia las mazmorras. Isabela lo guiaba, conociendo cada pasillo, cada atajo. Encontraron la celda. Martin y Adelaide estaban acurrucados en la esquina, esperando lo peor. Teobaldo. Adelaide corrió hacia las barras cuando lo vio. «¡Atrás!», ordenó. Golpeó la cerradura con su espada hasta que cedió. Padre e hija se abrazaron mientras las lágrimas corrían por ambos rostros. «Pensé que estabas muerta», susurró él. «Pensé que nunca te volvería a ver», respondió ella. «Esto es muy conmovedor», interrumpió una voz fría. Roderick estaba al final del pasillo con una docena de guardias. «Pero termina ahora». «No», dijo una nueva voz. El rey en persona apareció, flanqueado por su guardia real. Lord Edmund había ido directamente a él con los testimonios. «Creo que eres tú quien termina, Roderick. Su Majestad, estas personas son criminales. Yo decidiré quién es criminal». El rey se acercó, tomando los documentos que Adelaide había robado de la habitación secreta. Los revisó, su expresión oscureciéndose con cada página. Estos detallan tu plan para asesinarme, para tomar mi trono. Esos son falsificaciones, Su Majestad, plantados por... «Tenemos testimonios», interrumpió Edmund, presentándose. «Docenas de nobles dispuestos a testificar sobre tus crímenes, sobre cómo falsificaste evidencia contra Sir Teobaldo, sobre cómo has gobernado mediante el miedo y el chantaje». El rostro de Roderick palideció mientras se daba cuenta de que todo se desmoronaba. «Guardias», ordenó el rey, «arresten a Roderick de Alarat por alta traición». Hubo una breve lucha cuando Roderick intentó huir, pero fue rápidamente sometido. Mientras lo arrastraban, sus ojos encontraron a Teobaldo. «Esto no termina aquí, hermano. Encontraré una manera». «No»,
dijo Teobaldo firmemente. Ya terminó, finalmente. 3 meses después el juicio de Roderick fue rápido y decisivo. La evidencia era abrumadora. Fue declarado culpado de traición, falsificación, chantaje, intento de asesinato y una docena de otros cargos. La sentencia: ejecución. Teobaldo no asistió a la ejecución. Había visto suficiente muerte en su vida. En cambio, estaba en los jardines del castillo. Su castillo ahora, su título restaurado, sus tierras devueltas, observando a Adelaide practicar con una espada bajo la tutoría de la capitana Elara, quien había regresado para reclamar su posición como comandante de la Guardia Real. «Es buena», observó Isabela, apareciendo a su lado. «Tiene tu determinación y tu fuego», respondió Teobaldo. Se quedaron en silencio durante un momento. Las cosas entre ellos eran complicadas. 5 años de dolor y resentimiento no se borraban fácilmente, pero estaban intentándolo. Por Adelaide, por el futuro. «He decidido retirarme a un convento», dijo Isabela suavemente. «No como prisionera esta vez, sino por elección. Necesito tiempo para sanar, para encontrar quién soy más allá del dolor». Teobaldo asintió. «Lo entiendo, pero», añadió ella, una pequeña sonrisa tocando sus labios, «visitaré para ver a nuestra hija, para conocerla como nunca pude. Ella querrá eso». Adelaide terminó su sesión de práctica y corrió hacia ellos, sin aliento y sonriendo. «¿Vieron eso? Finalmente logré ese movimiento que has estado intentando enseñarme». «Lo vi», dijo Teobaldo con orgullo, «pero mantén el codo más pegado en el seguimiento. Siempre el crítico». Adelaide lo empujó juguetonamente. Luego se volvió hacia Isabela. «¿Te quedas para la cena? Si no es molestia». «Nunca es molestia, madre». La palabra «madre» aún era nueva para ambas, pero cada vez se volvía más natural. Cenaron juntos esa noche. Los 3, más Martin, quien había sido nombrado herrero real y asesor personal de Adelaide, compartieron historias, risas, planes para el futuro. No era una familia perfecta. Las cicatrices eran demasiado profundas, el pasado demasiado doloroso, pero era su familia y era real. Cuando la cena terminó y la noche cayó, Teobaldo se paró en el balcón de su habitación, mirando las estrellas. 5 años atrás, había sido un hombre roto, esperando morir en una cabaña olvidada. Ahora era Sir Teobaldo de Alarat otra vez, un padre, un hombre con propósito. La vida lo había destruido, pero una campesina en el bosque, su hija, le había dado una razón para reconstruirse. «¿En qué piensas?». Adelaide apareció a su lado, envolviendo una manta alrededor de sus hombros contra el frío nocturno. «En cómo un grito en la tormenta lo cambió todo», respondió. «En cómo salvar una vida me salvó a mí. Ambos nos salvamos mutuamente», corrigió ella. «Ese es el secreto, ¿sabes? Nadie se salva solo». Teobaldo la rodeó con un brazo, acercándola. «¿Cuándo te volviste tan sabia?». «Tuve un buen maestro, varios de hecho». Ella recostó su cabeza en su hombro. «Entonces, ¿qué sigue para nosotros?». «¿Para nosotros?», consideró la pregunta. «Vivimos, construimos, honramos a aquellos que sufrieron para llevarnos aquí, y tal vez, si tenemos suerte, encontramos un poco de paz». «La paz suena bien», murmuró Adelaide. «Sí», acordó Teobaldo, mirando las estrellas. «La paz suena muy bien». Y por primera vez en 5 años, sintió algo que había olvidado existía: esperanza. No para borrar el pasado, eso era imposible, pero para un futuro donde los errores de ayer no definieran los amaneceres de mañana, donde una campesina podía volverse dama, donde un caballero caído podía levantarse de nuevo, donde 2 destinos, destrozados por la traición, podían sanar juntos. El amanecer vendría de nuevo, y esta vez lo enfrentarían juntos. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias emocionantes que tocan el corazón. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para un nuevo comienzo. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias de redención, valentía y amor familiar. ¿Qué te pareció el desenlace de Teobaldo y Adelaide? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.